Desde la regional hemos tomado la decisión de convocar a la magíster arquitecta Alicia Malmot, que viene de la Universidad Nacional de San Juan. Ella es magíster en gestión de desarrollo urbano regional, candidato a doctor en arquitectura. Se desempeña como investigador y profesor titular de las asignaturas Urbanismo y Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Es consultor en planificación territorial a escala urbana y regional. Ha tenido a su cargo la dirección y coordinación de planes de ordenamiento territorial, articulando los niveles nacional, provincial y municipal, en el plan para el área metropolitana de San Juan, el plan estratégico de ordenamiento territorial y ambiental, departamento Pocito, lineamientos estratégicos para los departamentos de Iglesias, Hatchet y Calingasta, y programas de capacitación en planificación territorial. Se ha desempeñado como coordinadora regional del programa de fortalecimiento institucional de la planificación territorial Región Cuyo. ¿Escucha? Sí, escucha. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica de la etapa 2 del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de los departamentos Hatchet, Iglesias, Calingasta y Valleferre, en torno a los corredores bioceánicos y corredor frontal andino. Integrante del equipo técnico ampliado del Programa Territorial de Integración del Túnel Binacional Agua Negra. Integrante de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Gobierno de San Juan. Por todas estas características, a mí me pareció, la conozco porque hemos estudiado juntas en San Juan, pero me pareció que San Luis y San Juan tienen una problemática muy similar. Hoy le hemos estado dando un mini tour por la ciudad y ella coincide en eso. Entonces me pareció que sería útil que ella venga, nos explique su experiencia en San Juan y que si se puede, la podemos llegar nosotros a aplicar acá en San Luis, tratando de conformar un equipo de trabajo para poder realizar un plan regulador que nos parece que está faltando en todo este tema del código urbanístico de San Luis. Los dejo con eso. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá. Básicamente les agradezco la invitación, la confianza, a los que me conocen obviamente de antes. Y sí, efectivamente yo en principio pensaba, bueno, ¿qué podemos hablar en San Luis? Yo no conocía San Luis en profundidad y de hecho el paseo que hemos tenido hoy me ha permitido ver que tenemos muchas coincidencias como parte de esta región. Es contarles un poco la experiencia que venimos desarrollando en San Juan, lo he hecho hasta ahora, las vicisitudes o no y los aciertos que se ha tenido, porque ninguna experiencia es absolutamente exitosa en su totalidad, aunque se venda a veces así. Entonces un poco contarles esta experiencia que ahí nosotros hemos llamado el Plan San Juan. No es que esté mal escrita la palabra plan, sino que es una sigla que quiere decir Plan del Área Metropolitana de San Juan, ¿sí? Entonces bueno, la idea es brevemente no darle mucho tiempo a este contarles cómo hemos, o sea, todos los detalles de la cuestión desarrollada en San Juan, sino básicamente abrir un espacio para las preguntas después que seguramente van a ser mucho más interesantes que un detenimiento muy prolongado en esta cuestión. Bueno, para mostrarles, esto no sé si es un puntero de todo. Sí. Bueno, este es el área metropolitana de San Juan, te lo voy a mostrar en un plano que es, probablemente tenga que avanzar un poco más. Pero bueno, las líneas rojas, estas que se ven, son los límites de los departamentos, los límites político-administrativos. Y la línea color violeta es lo que define el límite del área metropolitana, ¿sí? Es lo que hemos llamado el AM San Juan, que como verán abarca el departamento capital completo y las áreas urbanas de los departamentos vecinos. Eso conforma el área metropolitana. Ya desde este punto es una concepción innovadora, no es innovadora digamos en Latinoamérica, pero sí es innovadora para nosotros, que siempre hemos tendido a trabajar de manera estanca en cada departamento. Si uno mira, por ejemplo, este departamento que se llama Rivadavia, que entra en el área metropolitana, en realidad sigue todo esto hacia afuera, ¿sí?
Pero cuando nosotros tomamos el área metropolitana, como dije, tomamos las áreas urbanas de los departamentos vecinos, que somos 5 y con capital 6. Entonces esto es Chimba, para los que conocen, algo de Santa Lucía, algo de Rawson, algo de Rivadavia, ese algo es el algo urbano. ¿Y por qué así? Eso más o menos 12.000 hectáreas. ¿Completo? Completo, sí. Y eso es un dato también importante al hablar del límite, que hoy estuve preguntando cómo lo manejaban ustedes y demás. Entonces digo, ¿por qué tomamos así? Y porque básicamente hacer planes de ordenamiento como hoy lo está pidiendo Rivadavia o como ya lo hicimos para Pocito es viable, porque nosotros acá planteamos lineamientos generales o un plan general y después que se baja a cada municipio que tomando estos lineamientos seguirá con el tratamiento de sus áreas rurales, bueno, algunas son zonas montañosas y mineras y demás que habrá que ver. Pero bueno, hay una conceptualización de esa naturaleza que tiene que ver con que esto tiene un comportamiento unificado, digamos, al camionero que pasa por las chimbas y va llevando residuos o lo que sea, no le afecta que esto sea el límite, atraviesa una zona u otra, de eso estoy hablando, básicamente. Esto, nada, porque por ahí algunos me conocen muy bien San Juan, alguien me preguntó, bueno, ¿dónde está eso? Lo que estamos viendo está ahí. Eso que he mostrado es esa manchita del área metropolitana de San Juan donde convergen, ahí se ven los departamentos enteros, ¿está claro? ¿Sí? Y después San Juan, que es una ciudad base, con mucho en común con Mendoza, ¿no es cierto?, con La Rioja y también con ustedes en algún sentido. Acá es más lluvioso, hay más vegetación, muy linda que he estado viendo. Pero nosotros tenemos 5 oasis y justamente es donde están los nodos de estos puntitos. Digamos, acá está el Valle de Iglesias, lamentablemente conocido por la minería y otros temas que ustedes habrán escuchado. Acá está Veladero y todo lo demás. Esto es Hachal, esto es Valle Fértil y esto es Calingán. Y estos son este segundo anillo de departamentos y después nosotros adentro. En total tenemos 19 y como se ven, la población habita donde el oasis lo hace posible, o sea, donde hay verde, donde hay agua, donde se puede cultivar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora estamos trabajando en esto, este es un desafío que nos hemos planteado desde la Subsecretaría de Planificación Territorial, creada recientemente, que es tomar este cordón. ¿Por qué tomar este cordón? No porque nos guste, porque son más grandes o porque les toca, sino porque acá pasa el corredor frontal el corredor bioceánico. Y acá estaría el túnel de Agua Negra, ¿sí?, que a través de Chile nos comunicaría a la Argentina con los mercados asiáticos. Entonces, bueno, y nosotros no nos quedamos con eso en una idea y en una mirada de la planificación que no debe encasillarse en los departamentos, y entonces superamos esta idea de hacer un plan de ordenamiento para un departamento, para en cambio analizarla en función del impacto que va a tener ese corredor y cómo va a afectar a estos nodos. Acá nosotros tenemos zonas que son, como algunas que he visitado hoy, acá, y que tienen que ver con que hay, digamos, un paisaje muy lindo, que hay cabañas, que la gente se va a descansar. Ahora, sorpresa, cuando se construya el túnel acá, a lo mejor esa localidad tan linda que se llama Las Flores va a ser el punto logístico donde la construcción del túnel va a poner la pata, digamos, la pata logística, y entonces las cabañas no van a quedar ni rastros si nosotros no elaboramos un plan que atienda a estas circunstancias. Tampoco es una novedad, todo el mundo sabe que estas cosas pasan y por eso la necesidad de planificar. Y en ese sentido tenemos antecedentes, porque acá en Hachal, digamos que estaban toda la población de los 2.000 personas que suben a trabajar en Veladero y que tienen este sistema de 2x1, las semanas de trabajo. Bueno, tener esa nueva población acá arriba significaba que en Hachal tenían que haber alimentos para esa gente. Entonces supongamos que eso surgía, y la instalación de una avícola, para crear pollos, obviamente, para darle de comer a esa gente. Y como claro, Veladero, a ver, ¿qué sabe que Hachal? O si sabe, pero tenemos ahí. Hachal es un pueblo que tiene una cuestión patrimonial muy fuerte, que tiene un asentamiento, iglesias y demás reconocidos. Bueno, el avícola o el criadero de pollos, para decirlo así, se va a poner por poco al lado de la plaza, que es patrimonio, que tiene una imagen muy pre-44, como decimos nosotros. Entonces, por eso es que hace falta un plan de ordenamiento por estas cosas, y ni hablar del túnel, que ustedes saben, el corredor bioceánico empieza acá con Coquimbo, pasa por el túnel que va a ser más grande de Latinoamérica, atraviesa además y termina en Sao Paulo, ¿sí? Entonces el impacto que esto tiene es muy bueno por un lado, porque si ustedes ven, ¿por qué nosotros voy a presentar el plan del área metropolitana de San Juan? Y porque acá se concentra el 70% de la población. Nosotros tenemos más o menos 700.000 habitantes en San Juan, ¿sí?, para redondear, y tenemos de esos 700.000, 460.000 viviendo acá. ¿Está bien? Es uno de los valles más... ¿Perdón?
No, la población de San Luis, digo, concentrada más o menos. Claro, bueno, lo que muestra, tampoco digo, por esto de que tenemos lógicas que se repiten, la concentración poblacional es una lógica que se da en el país, ¿no es cierto? La gran cabeza de serie Buenos Aires y estos asentamientos menores en la Argentina, y esa lógica o ese modelo se reproduce acá con una alta concentración, el 90% casi si considero todo el valle, Tulum, Uyuni y Sonda, y el resto de la población en estos valles que son mucho más chicos. Entonces, bueno, todas estas problemáticas, que creo que es lo que tenemos en común justamente, muchas problemáticas en común, es lo que nos lleva a plantear esta necesidad, ninguna novedad, de que tenemos que hacer planificación de este crecimiento. Esto habla del plan del área metropolitana, digamos en sus distintas etapas, con distintos consultores de distintas disciplinas. El 80% eran consultores de la Universidad Nacional de San Juan y los otros eran personas que no teníamos esa disciplina. Por ejemplo, me acuerdo en este momento que lo estoy viendo acá de Lucho, que trabaja cuestiones de economía territorial y demás, una disciplina poco desarrollada en nuestros ámbitos, pero que hoy es clave porque habla de intervenir en el mercado del suelo. Entonces, bueno, la coordinación de este plan fue un proceso muy interesante por todas las disciplinas que logramos reunir, convocar, entendiendo que el ordenamiento territorial es un campo disciplinar multidisciplinar y que requiere de estas participaciones. Voy a pasar rápido y después nos detendremos en lo que ustedes consideran oportuno. Evidentemente, el abordaje metodológico que tuvo eso fue hacer un diagnóstico, es decir, no se puede, y eso parece obvio, pero vale la pena decirlo, no se puede, ya lo decía Alberdi, no se puede gobernar lo que no se conoce. Así que está bueno saber qué es lo que uno tiene, qué es lo que no tiene, cuáles son las deficiencias. Y en función de eso se hicieron relevamientos de información y análisis de distintas dimensiones, se armó el modelo actual, se definieron los ejes problemáticos. Digo, no es una receta, pero mal que mal, la mayoría de los planes pasan por esto. Yo necesito tener un diagnóstico, definir un modelo actual, es decir, cómo el modelo actual se diferencia, porque además de los relevamientos y toda la cuestión, yo defino cómo se comporta este territorio. Es decir, una cosa es que yo me metiera como en el mapa de recién hacer el diagnóstico de Hacha, la iglesia, Calingasta, aisladamente, y otra es que yo piense o evalúe, voy a volver para atrás, una es que, como decía, que yo me pare a hacer un diagnóstico exhaustivo, no sé, de cuántas vicuñas, cuántas llamas, cuántas no sé qué hay por este lado, y otra es que yo vea cómo este territorio se comporta a partir de estas intervenciones, como puede ser el corredor bioceánico, el túnel y todo lo demás. Una lógica distinta. Por eso digo, tenemos grupos o qué sé yo, en la historia de la planificación se han dado estas cuestiones, donde hay gente que hace relevamientos exhaustivos, de toda la que cuando termina de hacer el relevamiento ya quedó desactualizado para la intervención que queremos plantear. Entonces, como decía, en función de haber definido eso, el modelo actual, los ejes, problemas que tenemos, ya les voy a contar cuáles saltaron muy rápido para que ustedes vean que son perfectamente aplicables probablemente a San Luis. Y entonces elaboramos ese modelo deseado del territorio, que quiere decir, si yo tengo este modelo actual con todos estos problemas, bueno, ¿cómo paso a este modelo deseado? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es la imagen objetivo? ¿Cuáles son las ideas rectoras que pueden mover a ese modelo donde quiero ir? Tengo que saber a dónde quiero ir. Porque si no, en otros planes que hacíamos allá por el 2009, el intendente decía, pero yo hago y pavimento esta calle y hago esta estrategia y desarrollo la otra. Claro, le decíamos nosotros, tenemos mucha confianza por la escala que tienen nuestras ciudades, que nos permiten hablar así con tanta confianza desde el gobernador o el intendente, decirle sí, pero vos estás actuando tipo fuegos artificiales, haces una calle allá, completas el canal acá, no sé qué. Un plan es actuar ordenadamente, con un objetivo claro, y ese objetivo me lo da ese modelo deseado del territorio. Entonces, si yo tengo un punto de partida, digamos, que es el modelo actual, y un punto de llegada, le pongamos, que es el modelo deseado, tengo que definir una serie de estrategias de cómo paso de este lugar a este lugar. Y comentaba hoy con las chicas que me acompañaban todas, que me han hecho pasar una muy buena jornada, debo decir, al respecto, ya se dio muy lindo, todo. Me ha llevado una sorpresa, no lo digo por cumplir. Me ha llevado una sorpresa en todos los sentidos, por la ciudad, por lo que veo, por la gente, es súper lindo. Como decía, también tenemos otros organismos que están diciendo, este es el modelo actual y para el modelo deseado hago una super reunión interministerial para decidir mi adhesión a los objetivos del milenio. ¿Está mal eso? No, está bien. Los objetivos del milenio son los objetivos que definen Naciones Unidas respecto del desarrollo. Entonces dice, bueno, la calidad de vida justa, el acceso al trabajo, la no sé qué, bueno, un montón de cosas que está bien. Yo las suelo sintetizar en decir, bueno, quiero ser feliz. Todos vamos a coincidir. ¿Quién no va a querer ser feliz? Que no le salga o no se dé otra cosa. Entonces, bueno,
no solo nos quedamos en ese modelo deseado de la redistribución, del equilibrio justo y de toda la cuestión, sino que hay que definir estrategias, cómo pasamos de este lugar a este otro lugar. En ese marco es que uno empieza a hablar de programas, de proyectos y de, digamos, el tema sería plan, que es lo que estamos hablando, el plan para el área metropolitana, los programas y los proyectos. Y a eso llegamos con un plan, a definir una cartera de proyectos específicos. Porque si no, yo empiezo, bueno, a ver, voy a peatonalizar, allá en San Juan se está por hacer eso, la zona céntrica, se está por ampliar, la peatonal, bueno. Pero eso es un proyecto específico en el marco de un programa, a lo mejor de renovación de la ciudad, con el objetivo de qué. Si no, todo sale disparado, todo se mezcla en estas escalas, donde una cosa es el ordenamiento territorial, que da una mirada más general y define zonas, restringe el crecimiento. A ver, ¿cuál es el problema? No hace falta ni que lo veamos en detalle. Obviamente que el problema hoy es el crecimiento urbano, ¿sí? Crecimiento urbano desordenado, desequilibrado, disperso, que genera una serie de problemáticas que ahí les voy a nombrar. Entonces yo tengo un link acá para pasar al diagnóstico, pero no me quiero demorar en eso, si quieren después volvemos. Pero ese diagnóstico pasó por todas estas dimensiones. Analizó la cuestión sociodemográfica, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo es esta estructura poblacional? ¿Qué gente tengo? ¿Hay más varones? En esa zona que les mostraba allá arriba, Hacha, la iglesia, eso. Increíblemente las pirámides poblacionales, que uno se las imagina así como pirámides, e increíblemente, no sé, en San Juan da una panza en los varones de población económicamente activa, porque son todos esos hombres que están trabajando en las minas. Y en cambio muy pocas mujeres, y entonces bueno, y hay mucho asociado a todo este tema. Hay muchos temas, cuando nosotros estamos estudiando ahora lo estamos viendo en relación al túnel, desde la prostitución, ¿sí? También entra acá. Y algunas personas o algunos funcionarios, explicarles que el ordenamiento territorial no es solo una cosa física, porque alguien cree que es, a ver, si yo tiro los vasos, les quito todo así, el ordenamiento pareciera que es ordenar, que quede todo lindo y ordenado. No es eso. Cuando yo ordeno el territorio, no es eso solamente, digo. Hay gente detrás de eso. Cuando yo ordeno, cuando decido qué actividad, cuando me llevo tal industria o cuando la dejo, estoy dejando gente adentro o afuera. Los estoy excluyendo y siempre es así. O sea, no es que yo soy bueno y los incluyo a todos y toda esa historia. Siempre en las decisiones que uno toma en el ámbito del urbano, decide. Y hay unos que ganan y unos que pierden. Un poquito más, un poquito menos, tratamos de ser más equilibrados, ¿no es cierto? Pero esto es así. O sea, no, tampoco se puede pintar de color de rosa. Entonces, el estudio sociodemográfico me lleva a saber esto. La gente se está yendo de capital, en nuestro caso sí. Se está yendo del departamento capital hacia los departamentos que la rodean, a averiguar las causas de por qué esto está pasando. La economía territorial. Voy a hacer un plan de ordenamiento sin considerar el mercado del suelo. Y cómo ese mercado del suelo impacta en las decisiones es el cuento de Cenicienta, ¿sí? Nosotros hemos hecho este plan y ya está distribuyéndose y demás, pero es como decir, bueno, si vos no considerás esto, no hubo planificación, dicen algunos. Claro que hubo planificación. El mercado decide dónde se localizan los barrios cerrados, los espacios. O sea, está decidiendo y está planificando sin que el Estado pueda enfrentarse a esa situación. Un plan, al ser un hecho consensuado con la sociedad civil, con los técnicos, los políticos, empieza a marcar un punto de partida. O sea, no parece, pero es eso, es decir, mira, partamos de esto, no quiere decir que sea un libro, un producto final, sino que es el punto que tenemos de base, esa construcción que tenemos de base para seguirla discutiendo, para mejorarla, para cambiarla. De eso se trata la planificación estratégica. Bueno, los análisis obviamente urbano-ambientales específicos del ordenamiento, las cuestiones patrimoniales que muchas veces son olvidadas y llevadas por delante cuando no se está pensando en su preservación. Y en este sentido, a ver, no es solo esto un aporte técnico, sino también desde el punto de vista académico, reconociendo todas las concepciones. Hoy cuando hablamos de patrimonio no hablamos de un edificio, así un museo exclusivamente. Hablamos también de que los barrios, de esta escala de ciudad, de este perfil urbano, eso es patrimonio. Lo patrimonial tampoco tiene que ver con lo viejo, diría algún profesor en alguna charla, no, porque vamos a decir que esta iglesia, aunque fue reconstruida desde el 1600, porque si no, no vienen, no la reconocen, no es una cuestión de vejez. Patrimonio es esta forma de comportarnos que tenemos hoy, la ciudad que tenemos, la forma que la habitamos. Entonces se trata también de reconocer estas cuestiones. Riesgos ambientales, tenemos muchos. El sismo es probablemente el que en San Juan y en la zona Cuyo nos determina, entonces todo planificado, pensado desde el punto de vista de los riesgos ambientales. El sismo, digo, el Sonda, por ahí se piensa el sismo, sí, hemos tenido terremotos que cambiaron la ciudad, como el del 44, pero hoy vemos las estadísticas y el Sonda mata más gente que el sismo.
porque el sismo fue en el 77 o en el 44, el sonda pasa cada 2 por 3, digamos, y cuando no se caen las redes eléctricas, se produce un incendio, se queman los campos, entonces bueno, las pérdidas que genera, se muere de esto, la presión, todo eso. Digo, uno tiene, yo trabajo en la facultad, entonces uno invita a los alumnos básicamente a pensar las cosas desde otro lugar. A veces vemos, claro, el sismo sí es el sismo, entonces todo en función del sismo, pero hay otras cosas que nos están matando también, y hay que atenderlas y hay que considerarlas. Entonces es un poco repensar el territorio. La dimensión institucional es muy importante, porque a veces, ¿qué tenemos? Como nosotros, y creo que como ustedes, una resolución que ha pasado, estoy pasando por el diagnóstico que lleva un par de meses, digo a mí, pero bueno, para contarles un poco, una resolución casuística. En San Juan, ¿cómo venían las cosas? Y bueno, aquí pasa tal cosa, entonces yo le pregunto a mi compañero de la Dirección de Planeamiento cómo podríamos resolver y le otorguemos a esto un parcelamiento de 10 por 30 o de 20 por 50 y aquí le habilitemos un R4 o un R5, digo. Entonces ¿qué tenemos? Una sumatoria de casos de resolución. Eso teníamos, digo, y probablemente todavía hoy lo tenemos, sí, porque hemos empezado con esto hace muy poco. Entonces, esa resolución casuística habla de una dispersión normativa. O sea, cuando uno quiere hacer una recopilación de la cuestión normativa, resulta que tenemos una habitación, puede llenar de papeles, de la corrección, de la reforma, de la excepción. Entonces, claro, uno termina, la gente ha venido actuando. Yo no soy alguien que venga del ámbito de lo político, digamos, o de la gestión gubernamental. Me acerco a asesorar y estar ahí, o resolviendo temas concretos como este. Entonces resulta que tenemos más resoluciones por vía de la excepción que por vía de lo que teóricamente establece la norma. Entonces, bueno, este es un tema, la dispersión normativa, los códigos que tienen, como en San Juan, más de 50 años y que quedan fuera. Ahora, ¿hay que empezar por un código o hay que empezar por tener claro un montón de cosas? Porque lo que pasa es que a veces el código empieza el FOS y el FOT. ¿Cuánto te puedo dar? No sé, por poner en un área urbana, 60% el FOS del área urbana y un FOT 3.3. ¿Qué significa eso? Y en San Juan significa nada. ¿Por qué? Porque nunca se ha pensado que los urbanistas o los arquitectos, porque soy arquitecto esencialmente, hacemos un FOS, un FOT y lo negociamos, cuánto ocupo de la planta urbana, cuánto me queda. El FOS y el FOT hay que verlo en función de la imagen espacial que me genera. Detrás de ese 20%, 60%, 40%, detrás del R1, 2, 3 o 4, hay una imagen de ciudad que queremos construir. Y si no la tenemos pensada desde ese lugar, estamos mal, nos estamos yendo del foco. Entonces esto no es un dato menor de que solo se ocupan los abogados por ser la parte normativa y demás, sino que hay que pensarlo en eso. Y para poder definir qué FOS y FOT tengo, yo primero tengo que decidir para dónde quiero que crezca la ciudad, dónde quiero que se densifique, cuáles van a ser las zonas que van a estructurar. Entonces, ¿cómo voy a empezar por el código si todavía no tengo eso claro? Si la ciudad crece por cualquier lado, si me genera costos como Estado, donde yo tengo que llevar las infraestructuras, las redes de gas, de agua, de electricidad. O sea, una lógica, por eso no importa que yo venga de San Juan. Y casi que ni me hace falta preguntarles, estoy casi segura que son problemas que ustedes tienen, porque se dan en toda Latinoamérica por las formas de crecimiento que tenemos y porque tenemos un Estado débil frente al mercado del suelo. Por lo tanto, el mercado es el que define para dónde crece la ciudad. Bueno, así más o menos hemos trabajado el diagnóstico. Esta es una imagen de la ciudad de San Juan. Acá está la catedral, la plaza central, y este es el perfil de ciudad que tenemos, predominantemente baja, con algunas inversiones fuertes, que mucho tienen que ver, estas cuestiones en altura, algunas son más viejas por supuesto, pero que tienen que ver sobre todo con el salario minero, diríamos, con el ingreso minero. O sea, cuando los salarios de la minería son tanto más altos, obviamente, que los que hasta mi mecánico de confianza del auto, chao, no trabajó más en chapa y pintura, todo trabajando en la minería. El problema es cuando eso se va. En minería se habla de un dique de cola, como lo que deja sobre todo la explotación de cobre. Bueno, este es el dique de cola nuestro, la gente deja todos los trabajos. Ahí en Hachal, que había plantaciones de peras y cuestiones madereras, no hay nada, no pasa, están los campos secos, está bien, entonces ojo, es una luz en la minería, está todo bien con que haga aportes, pero también hay que pensar que el desarrollo que deje no sea por un ratito, sino que realmente deje instalado un valor, una formación, una capacitación, que cuando se piensa en esos procesos de desarrollo, se piensen en primer término en función de la gente del lugar, ¿está bien? Y después, para los que vienen a llevarse todo bien o todo mal con eso, pero bueno, deberíamos tener una mirada, entiendo yo, desde esa perspectiva.
parados en el área metropolitana. O sea, si pensamos en el mapa de San Juan, es lo que les mostré al principio. ¿Se acuerdan? Que acá estaba el mapa que yo les había mostrado, no me voy a volver tanto para atrás, y entonces estoy parada acá en el valle ese que concentra. Entonces esto es el área metropolitana de San Juan, y un azul más oscuro, ¿sí? ¿Ven esos tres azules? Se alcanzan a ver. Bueno, esto es un corte hecho del crecimiento de la planta urbana según los censos. Lo celeste, ese celeste más agua, digamos, es lo que creció la planta urbana en el censo del 80, del 81 o el 80. Esta otra azul más intensa es al censo 91, cuánto había crecido. Y al 91, 2001 y 2010, esos son los censos, esas son las fechas de los censos. Y el otro el 80. Sí, pero ese no está porque tengo 3 manchas, yo me he ido muy atrás. Sí. O sea, el celeste es el censo 91, este otro azul es lo que creció la planta al 2001 y este es lo que creció al 2010, que es el último censo. Lo que muestra eso es que nosotros teníamos una planta urbana de determinadas dimensiones y miren lo que empieza a pasar, sobre todo con el azul marino, con el azul oscuro ese, ¿sí? Empieza a dispersarse notablemente. Entonces lo que nosotros tenemos es una planta urbana que tiene muchísimo espacio vacante, ¿no? Muchísima dispersión, y si lo viéramos más cerca, aquí adentro, yo tengo un cálculo de la tierra vacante que tenemos y de la tierra subutilizada y de todo lo que uno empieza a ver. ¿Y para qué me sirve esto? Para darme cuenta que qué sentido tiene que siga creciendo los bordes si tengo todo esto servido con infraestructuras. Es una ilógica, no solo una ilógica para el Estado, que cuando a alguien se le ocurre, o dice yo quiero vivir en la montaña, o acá en Pocito, esto es Pocito, en contacto, esto es Pocito. Sí, sí, Pocito empieza ahí, esa es la línea, la calle 5. Calle 5, creció muchísimo. Y no termina, sigue por ahí. Es el primer plan que hicimos de ordenamiento, lo hicimos nosotros entre 4 o 5 personas y la comunidad de Pocito en el 2009. Pero la gente, claro, dice, no, pero es que yo quiero vivir en el campo, con los pajaritos, aislado de la naturaleza. Todo bien, mientras no le pida al Estado que le lleve el agua y la energía. Eso está fantástico. Si querés ser Rousseau y volver a la naturaleza, todo bárbaro, pero mantengamos las líneas donde están. Entonces empiezan a aparecer una serie de loteos, esta tesis que yo les comentaba, por eso mezclo un poco el plan con lo otro, porque el plan, justamente por lo que dije, no es un punto de llegada, el plan es un punto de partida para seguir haciendo otros estudios y complementando todo esto. Y todo esto lleva mucho tiempo. Digo, para ponerlo en tiempo, el plan de Pocito nos llevó 9 meses, el del área metropolitana nos llevó 1 año. ¿Sí? Con todos los estudios que requiere, porque si no, la hago desde lo que me parece. Me parece que crece hasta acá, me parece que la gente se va, me parece no me alcanza para tomar decisiones, y por eso la planificación habla de eso, de qué hablan los planes, digamos, y básicamente los planes hablan de consolidemos la toma de decisiones, hagamos de la planificación una política de Estado y no del mercado, hagamos que las decisiones que se toman tengan un fundamento con el cual yo pueda responder a por qué hago esto, por qué decido esto o aquello. Bueno, para hacerla corta, la síntesis de todo eso, de todo ese diagnóstico del modelo actual, lo que me marca es que hay una elevada cantidad de viviendas deshabitadas. Esto es éticamente inaceptable. Nosotros tenemos un déficit de vivienda en el país, ¿sí? Que tiene 3,5 millones de viviendas que no están, de gente que necesita viviendas. Y sin embargo, en San Juan y en el país tenemos un 20% de vivienda desocupada. En San Juan se explica porque el ingreso minero está bueno que se invierta en construcción, en ladrillo, ¿no es cierto? Y que te quede la construcción ahí, bueno. El problema es que esa vivienda no está incorporada al mercado del suelo. Ni se alquila, ni se vende, ni se nada. Es una inversión. Y a ver, ¿está mal que el tipo haga una inversión? No, está bueno que el tipo haga una inversión. Pero ¿qué empezamos a ver? Y empezamos a ver esto para explicar. Estas son las manchas. A ver, las manchas naranjas son tierra vacante. ¿Sí? La mancha naranja es tierra vacante al interior de la planta urbana. Y eso quiere decir tierra que está servida, que tiene agua, que tiene energía, que seguramente desde el punto de vista de la tenencia de la tierra está bastante limpia, digamos, ya está blanqueada, está legal. Y sin embargo, la ciudad crece en los bordes. Entonces, toda esta vacancia tenemos estos rojos también, son barrios que tienen un altísimo nivel de deterioro, o sea que en el próximo terremoto se caerían. Punto. Así de corto. Y el próximo terremoto es ya, porque en realidad las fallas sísmicas tienen un periodo de recurrencia que es aproximadamente 50 años. El terremoto en el área central, que tuvo epicentro en el área central, fue en el año 44, así que estamos viviendo un periodo de plusvalía.
Nos están dando un tiempito ahí para arreglar lo que nos queda. Y después, en Caucete, más lejos, fue el ¿Cómo? No. En Caucete el terremoto fue en el 77, igual, estamos cumplidos. Así es que, bueno, ¿y cuál es la respuesta del Estado? Digo, ¿qué importa si esto es la planta de San Juan o la de San Luis? Seguro que muchas cosas estas pasan. Y que el Estado sigue saliendo a construir más viviendas, en una carrera ilógica de faltan viviendas, construir más. ¿Y por qué entonces el déficit, en lugar de disminuir, ha aumentado? Si considero la década pasada, criticada o como sea, respecto a la actual. ¿Por qué ha aumentado? En San Juan, acá me decían que no hay zonas así de villas ni esas cuestiones. Y en San Juan, en la década anterior, que estaba el gobernador Gioja, se levantaron 89 villas de emergencia. Y se relocalizaron, como la mona, se relocalizaron, pero no importa. O sea, la gente pasó de vivir de un nylon, debajo de un nylon, a vivir en una casa sismo resistente. ¿Qué no estuvo? No estuvo planificada esa relocalización. Se localizaron en las afueras, en cualquier lugar. A lo mejor la gente levantaron, estas no las han levantado, son las que todavía, que no son villas estas son gente que desde, no sé, de la época de mi abuela, pongámosle, vivían acá y son viviendas que se han ido deteriorando y es la vejez propia de la edificación. Y bueno, pero están en una situación de riesgo alta. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Levantaron una villa de acá y le dieron vivienda en este sector. Levantaron una de acá y la pusieron acá, o en el peor de los casos, acá afuera. Acá hay 2,5 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa con esta relocalización? Que fue un planteo a nivel general, el plan de vivienda, techo digno, vivienda segura, ¿se acuerdan? Todo eso. Bueno, la relocalización no tuvo en cuenta dónde vivía la gente, ¿está bien? No tuvo en cuenta un millón de cosas. Una, dónde vivía la gente, y entonces si el tipo vivía acá y trabajaba, ya sea que hiciera changas o lo que fuera por este lado, acá se quedó fuera del trabajo. Se quedó fuera de los medios de transporte. O sea, si vive al día, ¿cómo hace para trasladarse al otro lugar y seguir trabajando? O la mujer se hacía planchados o lavados o lo que fuera. O sea, uno tiene que pensar en eso, básicamente, que primero son gente, no son un tacho o un objeto que cambia de un lugar a otro. Entonces, que hay un tejido social que debo respetar. Y no me cuesta nada en esta cuestión. ¿Por qué poner a todo el mundo en 1000 viviendas? Está escrito en todos los idiomas lo que significa poner 1000 viviendas todas juntas de bajos recursos, toda la problemática. Bueno. Entonces no hay mucho que inventar, solamente hay que ser un poco más coherente con los principios que se declaman, con esos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos toda esta tierra, tenemos un montón de lugares a intervenir. Estas eran las problemáticas del modelo actual. Y entonces pasamos a cuál es este modelo deseado. Para agrupar más o menos los distintos rubros que esto abarca, nos paramos en la gestión del desarrollo urbano. Les voy a mostrar, por ejemplo, algunos de estos proyectos que están en desarrollo. Ya estamos en la fase ejecutiva del plan, obviamente. O sea, nos agrupamos en desarrollo urbano, los problemas de movilidad integral, que significan esto, cómo me traslado de un punto a otro de la planta urbana, cómo se me concentran los vehículos y cómo por una misma calle circulan camiones que llevan cuestiones mineras, con bicicletas, motos y demás. Todo ingeniero vial, digamos, sabe que los siniestros aumentan en los lugares donde yo tengo una mezcla de flujos de distintos tipos. Entonces, bueno, la gestión del desarrollo ambiental sostenible, cómo hago con esto de las reservas naturales, con el tema del agua, con el tema del sismo, bueno, y todo el tema institucional. Podría decir que es como 4 grandes paquetes a partir de los cuales se aborda o se plantea el desarrollo de ese modelo deseado. Entonces, bueno, este modelo deseado va a empezar a trabajar con las situaciones de crecimiento, por ahí no se nota muy bien en este plano, pero empezamos a definir cuáles son las áreas que podrían, ahí hay un trazo rojo, por ejemplo, que habla de que esta sería un área de completamiento. ¿Cómo hago para llenar estos lugares? O sea, que las próximas intervenciones, ya sea de vivienda social o de otros sectores, se empiecen a localizar. ¿Cómo regulo que esta localización se logre? ¿Cómo defino áreas, como las violetas estas, que sean áreas de crecimiento y expansión, pero que a lo mejor por ahora las dejo como área de reserva? ¿Cómo se logra eso? Y que cuando yo voy a la DPDU con mi proyecto de loteo, le digo, mira, ¿sabes qué? Te traigo un loteo acá, y le vamos a tener que decir que no. Le vamos a tener que decir que no porque tenemos un límite de la planta urbana donde la única forma de lograr compactarla es que los loteos se produzcan ahí, que la nueva vivienda se produzca ahí. Y eso requiere, algo que todos ustedes saben, pantalones para hacer cumplir esta normativa y muchos conflictos. Por eso, en reconocimiento del trabajo que nosotros, como digo, desde la universidad comenzamos haciendo un poco más jóvenes y tratando de mostrarle a los municipios que teníamos la capacidad para resolver esto, finalmente en este gobierno, que se inicia en 2015, con las elecciones del 2015, se decide crear la Subsecretaría de Planificación Territorial dentro del gobierno provincial. Y ahí estamos asesorando de alguna manera todos estos procesos.
Y por ejemplo, una de las cosas que dice la resolución de creación de la subsecretaría es que toda obra pública de gran escala o de alto impacto deberá pasar por esa subsecretaría que le habilitará la localización. Increíblemente uno pensaría que los de afuera quiere decir los que no son el Estado, serían los primeros en quejarse. Bueno, resulta que muchas de las quejas vienen del IPB, que está adentro. ¿Por qué? Porque la forma del IPB que ha funcionado es que yo tengo un terreno, tengo y le digo, mira, te ofrezco esta tierra para que hagas un barrio. Y probablemente yo sea dueño también de la tierra que hay a la vuelta. Pero cuando el IPB instala su barrio ahí, todas las redes tienen que venirse para acá afuera, ¿sí? Entonces a él le generamos una plusvalía bien interesante, al dueño de todas las tierras que están alrededor. Entonces por eso las estrategias de mercado van a tratar de recuperar esa plusvalía, eso que el Estado todos los días genera cuando invierte en un lugar y se va sin nada. Y después cuando va a hacer casas no tiene, porque claro, estas tierras vacantes ya son del mercado privado. Y entonces el Estado que le queda es venir a localizar el barrio acá. Entonces, ¿qué está pasando? Que el Estado es, como se suele decir, un Estado bobo en ese sentido, porque pone y nunca se lleva nada. Entonces, la idea y la estrategia de la recuperación de plusvalía, que se aplica hace años en Francia, en Estados Unidos y demás, para aquellos que consideran que es una invasión no, esto se aplica hace mucho, solo que nadie se queja y tienen un alto nivel de tributación y no sé qué. Es lo que a uno le permite, como Estado, ir adquiriendo las tierras al interior de la planta urbana, ir aprovechando lo que ya está servido, generar un banco de tierras y ver dónde vamos a ir las próximas localizaciones, y no cuando llegue un programa del Estado, del BID, que te dice te doy plata para 1000 viviendas, salimos a buscar, a ver, vos tenés un terreno donde entran, no sé, chao, y ahí lo ponemos. Esa es la ilógica. Ese ejemplo creo que muestra claramente cuando la coyuntura le gana a la lógica planificadora. Y eso es lo que uno no quiere que pase. Eso es para lo que trabajamos, para que eso no pase. Bien, bueno, este plano, este modelo, ven que yo voy avanzando por los modelos deseados. Este es el de movilidad. La movilidad en San Juan, ¿cómo se maneja? Las universidades están, ya les digo dónde están, creo que están por aquí. Acá. Acá está la Universidad Nacional de San Juan, acá está la Universidad Católica, acá está entonces hoy, por ejemplo, yo que trabajo acá, los chicos que vienen de distintas partes de la planta urbana, si el chico vive acá en Las Chimbas, se toma un colectivo para venir al centro, se baja y toma otro colectivo para venirse acá, y a la vuelta igual, por más que la universidad les da comedor universitario y todo lo demás. Esto le significa a ese pibe 4 boletos diarios. Como decía, el tema de la movilidad, entonces, es una movilidad muy centralizada. Todos los recorridos pasan por el área central, ¿sí? Para dirigirse a cualquier lugar. Yo tengo que venir al centro para irme a Rawson. Y capaz que pasa un colectivo que hace este recorrido, pero pasa cada 2 horas. O sea que tampoco puedo llegar a ningún lugar. Esta cosa de adherir a los principios generales. Todos adherimos a que el uso del automóvil particular y hay que usar el transporte colectivo. Ahora, yo y muchos de los que estamos acá, si nos movemos todo el día en transporte colectivo, hacemos la mitad. Porque a la pasada vos te vas parando, ya sea porque tenemos, no en mi caso, pero ya niños chicos que los tenemos que llevar a la escuela y de paso pasás por el supermercado y no sé qué. Entonces, bueno, el transporte colectivo no nos está solucionando. Por eso el modelo deseado va a apuntar a resolver estos problemas. Acá no me parece que se vea muy bien, pero lo que hemos planteado, lo cuento, capaz que tengo un plano mejor, pero me puedo quedarme acá, es la conexión estas son las celestitas, las villas cabeceras de los departamentos, ¿sí? Que están muy, muy deterioradas en San Juan. O sea, si yo paso acá en Las Chimbas, ni me entero que esa es la villa cabecera, es algo que me pare, la mire bien y me dé cuenta que, como en toda planta de origen iberoamericano, digamos, tengo la iglesia, tengo la policía, el cine a la vuelta, me doy cuenta, esa es la villa cabecera. Pero si no, ni me doy cuenta porque está muy deteriorada. Entonces planteamos una renovación urbana de todas las villas cabeceras y una conexión de este tipo, un rombo, una especie de rombo. ¿Pero qué es? Una nueva circunvalar. Esta traza que ven acá es la avenida Circunvalación, que obviamente quedó chica, desbordada, todo lo que ya sabemos que pasa con estas avenidas del año 60, del 1960 que se terminó más o menos. No se trata de hacer una nueva trocha así que genere una fisura en la ciudad, una traza, sino de ir viendo cuáles son las vías más importantes que aparecen, cómo las voy empalmando y cómo llego acá. Y de la misma manera, cómo me voy metiendo y accedo acá. Y sí, ¿qué voy a tener que hacer? Ensanchar alguna vía, acondicionarla, pero no estoy hablando de una circunvalación así cachatore del año 70, me subo a la topadora y doy la vuelta a la ciudad, sino empiezo a ver, ¿de qué se trata? De aprovechar la ciudad posible, lo que tiene, lo que hay, porque
digo, tengo al lado de mi facultad, a la Facultad de Ciencias Exactas, donde hay un investigador muy reconocido, el CONICET, que suele decir, bueno, nosotros los arquitectos que siempre andamos rompiendo con esto de que hay que compactar la ciudad, que podemos crecer, si finalmente, a ver, hay tantas galaxias donde existe, él es astrónomo, entonces donde existe la vida, que, a ver, la pregunta sería, ¿en el cohete te vas a subir vos y cuántos más? O sea, la realidad es que nosotros tenemos muchas prioridades porque estamos en Latinoamérica, porque están los pobres, porque hay gente que no se alimenta, que no tiene trabajo y demás. Y es cierto que los canadienses, o sea, no es que uno se cierre al mundo, los canadienses le ganan la desertificación con sus métodos y demás 10 centímetros por año en otros lugares del mundo. Pero tienen plata para dedicar esa inversión a esa tecnología. Nosotros tenemos gente que no come bien y que revuelve la basura. Entonces obviamente tenemos otras prioridades y por eso tenemos que empezar a reusar lo que tenemos y que está deteriorado. Bueno, así que son muchas las puntas, empezamos a ver cuáles son las centralidades, las áreas más deterioradas. Ustedes, como todos son casi, pero muchos arquitectos, les suena el caso Medellín, por ejemplo, el urbanismo de Colombia, como un caso de urbanismo social, bla, bla. El tema es que quien lee eso puede tomar distintas actitudes. El ministro de Infraestructura que existía hace muchos años, o varios años atrás en San Juan, en la gestión anterior, digamos, 4 o 5 años, a él lo que le gustó de Medellín eran esto de los funiculares. Han visto que Medellín es una ladera, entonces, y con muchos conflictos bélicos, digamos, y de bandas, y el narco y todo lo demás. Entonces el funicular aparece como un elemento que conecta estas laderas, que está trabajado de lo social, que hay escaleras mecánicas, que hay no sé qué. Bueno, a él le pareció bárbaro que nos bajáramos, los que conocen San Juan, de las chimbas acá de la costanera, nos tiráramos en el funicular por el centro de la ciudad. Pues sí, bueno, leíste la mitad o no entendiste nada. Pero está bien, porque su mentalidad era muy así tecno y muy parada en esas cuestiones. Entonces, no, hoy tenemos un proyecto que sí separa y reconoce lo que significa el urbanismo de Medellín, que es, el urbanismo de Medellín yo lo sintetizaría en una palabra, que es poner los mejores equipamientos donde más se necesitan. Y no siempre en el área central, que es la lógica que ha tenido San Juan y sigue teniendo. Todo lo mejor está adentro del anillo de circunvalación y ahí la fiesta de los chicos, la fiesta del sol, no sé qué. Entonces, bueno, en esta gestión que nos abrió la puerta a los técnicos, digo, entendemos que hay una oportunidad, que yo no sé cómo va a terminar, por supuesto, pero es la oportunidad de tratar de decir y hacer un par de cosas. Entonces, esta zona, que los que conocen, digo, saben que es de población, la Chimba es una zona estigmatizada, o sea, uno le dice, no, si te vas para la Chimba te van a robar todo, si te vas a la bicicleta no le encontrás más, qué sé yo. Entonces, yo vivo más o menos por acá, y claro, yo vivo por acá y me han robado como 3 veces ahí en la puerta de mi casa. Que, digo, son esas cosas ni tal. Entonces, bueno, ahora el predio ferial de la Fiesta del Sol, los invito para febrero, va a estar ubicado acá y va a estar listo, ahí, en las Chimbas, como un proyecto detonante, entendiendo que la planificación estratégica es eso, poner los mejores equipamientos donde más se necesitan y esos proyectos que van a detonar el desarrollo de un área, que le va a dar trabajo a la gente del lugar, que se va a sentir dignificada a través de este tipo de intervenciones, entre tantas otras cosas. Bueno, muchas cuestiones podríamos hablar. Bueno, ese modelo deseado, cómo se va conformando. Acá se ve más claro el plano que andaba buscando. ¿Cómo podría ser? Esta es la circunvalar que tenemos, ¿no es cierto? Y esta es la que proponemos, la que se va armando, conectando las vías cabeceras, aprovechando las vías que existen y generando una nueva condición de movilidad, donde se va a priorizar el transporte público, sobre todo, pero también, o sea, como hay que usar lo que tenemos, pensamos que en determinados horarios esto va a estar habilitado para la circulación de camiones, ¿está bien? Pero no juntarlos en el mismo horario. Y entonces el transporte de los residuos, que tenemos unas plantas de tratamiento de residuos bien interesantes por acá ahora, también hoy los escombros y todas esas cosas pueden circular solamente a las 3 de la tarde, digamos, en espacios así donde hay disminución de los flujos, porque allá dormimos la siesta en general. Entonces hay menos gente circulando. Bueno, algunos duermen la siesta, entonces ahí aprovechamos de hacer estas cosas. Esto es algo que hoy se está trabajando y entonces, bueno, se dan cuenta que yo estoy hablando de un proyecto que puede ser al 2030, o sea que va a llevar muchos años consolidar esto. Pero ¿por qué es importante haberlo planificado? ¿Por qué es importante haberlo consensuado? ¿Por qué es importante que la gente se sienta dueña para que acceda a las gestiones? O sea, para que la gente pueda defender eso. Y no lo digo solo desde la teoría, que es lo que obviamente buscamos, sino que nosotros cuando trabajamos el plan de Pocito, justamente acá, que es un lugar muy lindo, el intendente nos llamó para resolver, hago aquí porque ahí estaría esto que es Pocito y se larga para abajo y es así de largo, acá está la villa cabecera, la villa Verastán, él nos llamó para resolver un poco la villa Verastán, porque quería, porque creía en eso, porque es joven, porque es el que hoy es el gobernador.
Entonces nosotros dijimos, pero no te estás dando cuenta que es un hombre más joven que yo, el gobernador. Entonces le digo, mira, ¿no te das cuenta que tenés todo este territorio que sigue hasta abajo, que es la conexión con Mendoza, que la ruta 40 te atraviesa, que todas las posibilidades que tenés ahí? Entonces, bueno, este trabajito al que nos llamaron para la Villa Berretán terminó siendo el plan de ordenamiento territorial de Pocito, del que él se siente muy padre de eso, digamos, y como el primer intento de planificación que se hizo en San Juan. Entonces, bueno, como digo, estamos hablando de un modelo que hay que empezar a construir, que tiene etapas, y que entonces ahora decidimos digo, yo no decido nada, por supuesto, sino que el gobierno decidió que, bueno, vamos a empezar a pensar en esta parte, porque no se puede hacer todo junto. Entonces, ¿cómo empezamos a ver las rutas? Entonces acá sí el proyecto lo toman los viales, yo ya ni sé nada de esto, y ellos están viendo dónde la trocha da, dónde no da. Y el otro día que me crucé con uno de ellos me dice, mira, esta cosa de ir y volver, no se puede ir y volver por las mismas. Digo, la escala, fíjense de lo que empezamos hablando ya del ordenamiento, de las tierras cultivadas, no sé qué. Y ahora, bueno, de eso se trata, plan, programa, proyecto. Tengo que tener esa escala, sí. Pero ese plan de desarrollo para Pocito, sí. ¿cómo se materializó formalmente? ¿Se hizo una ordenanza? Claro, en el caso, hoy nosotros trabajamos más a la escala metropolitana, pero en el caso del departamento, ellos hicieron una ordenanza. O sea, nosotros trabajamos muy en conjunto con el municipio, con la gente de ahí, nosotros quiere decir la universidad. Entonces ellos generaron una ordenanza que avalaba la imagen objetivo construida con la comunidad, porque se hicieron 25 talleres en Pocito, ¿sí? Para ir bien, trabajando con los semilleros, con los productores, con la gente de la Villa Cabecera, o sea, mucho trabajo. Entonces ellos hicieron una ordenanza, con esa ordenanza, nosotros, con su ordenanza y con ese trabajo, nos fuimos acá, porque sigue todo eso centralizado como la realidad, a la dirección de planeamiento. Le dijimos, mira, ellos avalan, esto está avalado por la comunidad, ¿cómo se inserta? Lo convertamos en una norma que se aplica. Entonces hoy cuando se regula los loteos y demás, esa ordenanza, que ya la han actualizado, ya no estamos por suerte nosotros, por suerte digo porque siempre cuando uno interviene en estos lugares como que el dinamismo se mantiene mientras uno está ahí con la gente, y uno quiere decir la gente, los talleres y todo, y cuando se va, se desinfla. Entonces está bueno porque ahora ellos mismos están modificando esa ordenanza, porque Pocito es lo más lindo que hay en el cinturón verde, todo eso. Entonces la gente quiere lotear y es un desastre, ya están súper loteados y se les han metido. Y la dirección de planeamiento dice, bueno, no sé, no lo ven. La tesis esta que yo les comentaba lo que hace es la importancia de la cartografía, mostrar cómo se ha loteado, no solo lo que hay, o sea, si yo recorro, ustedes recorren ese área ahora y no ves nada, decís, no pasa nada. Yo he cargado a mano las factibilidades que la DPDU entrega, o sea, te digo, vos podés lotear o podés también se le vence en un año y lo volvés a habilitar o no, pero eso significa que ya se patinaron, perdón el término, se patinaron medio cinturón verde loteando y no saben que lo han hecho. O sea, no saben, porque no aparece. Nosotros tenemos un catastro online que dicen que es el mejor del país, vos entrás y ves el propietario, el dueño, la dimensión, todo el historia. Así, cualquier usuario. Pero claro, no aparece ahí hasta que eso no está formalmente metido en el catastro. Pero significa que ya hay una cuestión de loteo impresentable, digo, que se come todo el cinturón verde. Y estamos hablando de San Juan, ciudad oasis, escasos recursos, muy poco verde para cultivar. Entonces, para seguir con tu pregunta, hicimos una ordenanza a la DPDU y de ahí hay una conexión donde se va ajustando y loteando. No significa que todo esté perfecto ni maravilloso, la realidad es que se sigue resolviendo cuestiones casuísticamente, así. Pues en el marco de esta cuestión, bueno, se van adaptando y crecimiento, pero hay una lógica ya instalada de planificación. Y como digo, siguen habiendo cosas o errores porque, bueno, el otro día se han comido un pedazo de aleja. Es más para el lado del Sonda, los que conocen San Juan, que hay como un vergel, ¿cómo se llama? Cuando hay un bracito del río chiquito que va para aquel lado, tiene un nombre eso, y un privado compró todo eso y lo loteó, y desde la Subsecretaría de Planificación se le pusieron miles de limitaciones, a que no podía meter 1000 viviendas, que lo tenía que hacer por etapas, que primero un pedacito a ver si funcionaba, para que no se comiera esto que es un recurso de toda la ciudad. ¿Y qué pasó? En algún momento, después de meses de tenerlo ahí medio frenado, pero con condiciones, que fuera adecuando ese loteo y demás, en algún momento entró por la DPDU y salió por otra puerta. Chao, perdido. Asunto perdido para siempre. Para siempre. Y estas cosas pasan, todos saben. Esto es la corrupción en el ámbito de la administración pública. Bueno, pero discúlpame, sí. Pero para eso existen los reglamentos, los códigos de comunicación. O sea, vos no podés frenar tampoco la inversión privada. Lo que sí hay que ponerle límite. Claro. Entonces, esos eran los límites que se estaba poniendo a esa persona.
O sea, habría que ponerle límites reglamentarios, pero hacerlos cumplir, obviamente. Claro, hacerlos cumplir. Lo que pasa es que cuando se trata a esta persona que es dueña de ese gobierno, se un puede solo dato, la persona que es dueño de ese loteo que estamos hablando es dueño de media peatonal en San Juan, es dueño de los principales hoteles, es dueño de muchísimas inversiones en loteos. Es un poder que no se resuelve en esta escala, sino que si no llega va más arriba y va más arriba. Y sí. Porque tiene como llegar, es obvio, ¿no es cierto? No estoy contando nada nuevo, ahí está el problema, pero eso es así y decir, bueno, si es así no puedo más, no. Lo seguimos trabajando y hay cosas que se escapan, por eso digo, nada es perfecto. Bueno, nada, eso en la parte, digamos, de lo que fue CEMEC. Bueno, estas son las carteras de proyectos a las que llegamos. O sea, tenemos un programa, por ejemplo, cartera de intervenciones territoriales. Y ahí dice, ¿qué proyectos había? Un proyecto de impacto metropolitano como es el Parque de Marquesado. Al final no va a ser el Marquesado, ahora que ya lo estamos haciendo, va a ser un poco más acá en Las Chimbas, donde les decía. Pero bueno, ahí ya nosotros planteamos que había un proyecto de parque, que había una renovación de la Avenida Central. Esa se está empezando ahora, en un mes empieza la renovación de la Avenida Ignacio de la Rosa. Corredores de transporte masivo, es lo que les contaba recién del trombo, que vamos a empezar por esta parte de Rivadavia, ¿verdad? Después que dice mejoras en la operación de la terminal de ómnibus, creación de... O sea, de cada uno de los programas vamos decidiendo cuáles son los proyectos. ¿Qué significa? ¿Que el gobernador o quien sea va a salir a hacer todo junto? No. Significa lo que significa todo plan de ordenamiento territorial, que cualquiera sea la autoridad actuante, va a tener acá planteada una hoja de ruta de las cosas que hay que hacer en la ciudad, que están consensuadas, que se han dialogado con la gente, que la gente ha dicho no, nosotros tal cosa, tal otra, y entonces entiendo yo que cada funcionario de turno quiere darle una impronta a su gestión. Bueno, mirá si no tiene lugares para elegir una impronta, por dónde entrarle, y que el otro venga ya de otras cosas. Y no estaría mal, pero todos vamos a ir en pos de esa imagen objetivo, de ese modelo deseado, y no lo que viene pasando hasta ahora, que cada uno actúa para el lado que quiere y como quiere. Y a lo mejor con buenas intenciones, pero el problema es que estamos llenos de voluntades y de buenas intenciones que terminan haciendo un desastre en la ciudad. Y por eso esta necesidad de planificar, básicamente, bueno, miles de carteras de proyectos, eso, les quería mostrar uno. Dentro de los proyectos de impacto metropolitano y de la movilidad, bueno, este es uno de los proyectos que les acabo de contar un poquito más en detalle. Ahí aparecía la renovación nuestra de la terminal, que es muy desastre, muy fea. Y bueno, ya se ha elegido el terreno donde va a estar y todo lo demás, que va a estar ubicado en una zona de alta accesibilidad en relación al acceso sur, al norte, ¿verdad? Toda la historia. Acá está el hospital Guillermo Rawson, acá está el hospital, esta es la avenida Rawson, y esta es un cuartito de planta, digamos, que queda con una gran cantidad de tierra vacante. Entonces ahí se han expropiado unos terrenos detrás, para los que conocen, de la Escuela María Auxiliadora. Está ahí, la terminal o No, la terminal está atrás del hospital, acá. Y tenemos una serie de conflictos estudiados. Y bueno, y con cada, así como ella decía, bueno, la terminal y el problema, nosotros ya armamos un proyecto, porque esto es lo que uno hace con el plan, empieza a bajar en los proyectos específicos y a desarrollarlos. Entonces lo que tenemos ahí es nos damos cuenta, no es solo la terminal que complica el hospital, que las ambulancias entran a 1000 en una calle que no tiene cómo ensanchar la trocha, o sea que... Entonces, ¿qué pasa? La terminal sigue quedando como un lugar donde, bueno, ya no van a entrar por ahí, se van a bajar por acá, pero acá vamos a tener la gran terminal de intercambio como punto de cambio de medio, de larga, de media, de corta, y la otra sigue brindando otro tipo de servicios. Y a su vez recuperamos una gran cantidad, esto es un proyecto, está hecho, una gran cantidad de tierra para que ahí suelta así por distintos lugares de la zona para convertir esto en un distrito de salud vinculado al hospital. O sea que ir al hospital, que ya es bastante nefasto, a pesar de que tenemos un hospital grandísimo, de altísima complejidad, todo bien con el nuevo hospital, pero la gente va y se come un choripán en el borde de la manzana, una bebida, mientras está cuidando a su mamá, a su hijo, a su no sé quién, y eso hace que todavía sea más penosa la estancia en un hospital. Entonces hacer estos espacios que nos quedan, un lugar agradable para que la gente cruce y coma bien y pueda a lo mejor hasta verse una película, qué sé yo, para desconectarse un rato del problema que le afecta, o que los chicos que estudian medicina en la Universidad Católica que está por acá, tengan acá unos lugares de prácticas, que la gente que le indican algún análisis o algún estudio que ahí no se hace, o sea, empezar a armar esto como un distrito de salud. Pero digo, nada, es un ejemplo de un proyecto que finalmente tiene el marco. ¿Por qué es importante que tenga ese marco? Por todo lo que hemos hablado, pero como dato, porque la nación solo financia, vamos a decir así, solo financia proyectos que estén desarrollados en el marco de un plan. Eso no es un dato menor. Cuando la nueva gestión del gobierno macrista descendió a San Juan, digamos, bajó a San Juan,
lo que más nos sorprendió, digamos, fue que tuviéramos un plan para esto y que los proyectos por los cuales les estamos pidiendo plata, ¿sí?, no estén sueltos, sino que están en el marco de un plan. Punto. Y hoy, casualmente, mucho porque las autoridades tienen algunos tienen una buena relación con la nación, se financia todo aquello que está en el marco de esto, es una propuesta integral. O sea, esto es una propuesta de planificación integral, viendo todos los efectos. Ahí estamos más cerca de la terminal. Y en términos de desarrollo urbano, una muestra de Concepción, que es ese lugar rojo que está ahí. Estamos en el casco central, fíjense, y está absolutamente deteriorado en una lógica muy propia del mercado, donde nadie invierte porque está deteriorado y todas las casas son un poquito viejas, qué sé yo, y entra en un círculo vicioso, digamos, no se renueva, no invierte y se va por abajo y bueno, todo es una historia. Entonces, bueno, proponemos un proyecto de renovación urbana que si se da, lo estamos gestionando los fondos, es una muestra de cómo la ciudad puede crecer hacia adentro, aprovechando lo que tiene y no haciendo más ciudad. Esta es la imagen que nosotros vemos en esta Concepción, que nosotros tenemos, que tiene una buena estructura vial, ¿sí? Obviamente está bajada del Google Street. Y esta es la imagen y tenemos muchas propuestas para eso, haber detectado dónde están las peores localizaciones, la vivienda deteriorada, donde tenemos mucha vivienda que está sola en un lote de 50 metros de profundidad y entonces ese suelo está subutilizado, y cómo se pueden englobar parcelas y hacer una articulación público-privada que diga, donde el Estado, o sea, la gente que vive acá, como esto es el pueblo viejo, este es el pueblo fundacional de San Juan, entonces la gente que vive ahí a lo mejor tiene 70 años o menos, pero no tiene los papeles y no hicieron las sucesiones, o sea, es un círculo del que no se sale, ni se va a renovar, ni hay cómo intervenir. Entonces hace falta una intervención al estilo un plan estratégico, una intervención puntual, estratégica del gobierno, que le permita desarrollar ciertas áreas, englobar parcelas, construir con densificación, llamar a los privados para que construyan en altura, y a la gente que hoy lo único que tiene es la tierra, lo único que tiene nada menos que la tierra, pero está estancada, cómo se le devuelve dándole un departamento o 2 departamentos según corresponda al valor de la tierra al momento de iniciación del emprendimiento. Bueno, entonces este proyecto de Concepción, como les mostraba, tiene estas cuestiones. Incluye sus proyectos de regularización dominial, de articulación institucional público-privada, público-público, su proyecto de desarrollo. Estamos invitando al mercado a ser parte de esto. O sea, aquí hay una cuestión. Nosotros no podemos oponernos al mercado, que es el que maneja toda la ciudad finalmente, y entonces lo que hacemos es decir, bueno, nada, hacemos esta propuesta y ahí llamamos a los privados, que todos los actores participen en este proceso. Como todo se abre, o sea, yo creo que lo peor que puede pasar es que uno diga, llegué al plan, acá lo tengo, pues me lleve un año y un montón de laburo y mucho esfuerzo. No es el punto de llegar, es el punto de partida. Entonces, viendo lo que ese plan dice, nosotros empezamos a concretar los proyectos, empiezan a pasar estas cosas. Desde la universidad, yo soy docente investigador de la Nacional, desarrollamos un proyecto que se llama Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social, y que tiene que ver con que todos esos proyectos que el gobierno quiere hacer, nosotros lo que hacemos es buscar dónde está la tierra vacante, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a pasar vos con la vía o la ruta? Nosotros le vamos detectando dónde está la tierra vacante y cómo es esa tierra, si es privada, si es pública, si es de tamaño grande, si tiene problemas dominiales, si no sé qué, como para decirle, mira, en vez de meterte por acá, métete por acá. No sé si se entiende. O sea, la tierra vacante es un recurso estratégico en todas estas intervenciones. Bueno, estos son estudios que hacemos con los chicos del equipo, clasificando un poco lo que pasa. Esto es un proyecto de investigación que se termina ahora a fin de año y que pasa a ser un insumo que le entregamos al gobierno. Qué sé yo, toda esta cuestión sigue, distintos tipos de catalogaciones, y bueno, podríamos seguir, porque parece que está bueno para poder hacer algunas preguntas ahí. Y bueno, esto se trata de por qué planificar, y planificamos porque no tenemos todos los recursos. Yo tuviera toda la plata, toda la gente, y hago lo que se me da la gana básicamente, pero como no tengo todo eso, es que tengo que hacer un uso más eficiente de mis recursos humanos, financieros y demás. Y entonces este es el paraguas nada más sobre el cual yo empiezo a definir qué proyectos, qué código, qué tareas empiezo a desarrollar. Así que bueno, más o menos esto es la estrategia, no digo desarrollada en San Juan, sino que el plan, está bien, se terminó y se presentó y estamos trabajando sobre eso, pero es un proceso que empieza y que esperemos no se interrumpa. Y bueno, y que se pretende ser extensivo a otras áreas en las cuales estamos trabajando. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Alicia, sí. me gustaría que aclararas sí. en todo ese proceso, Sí.
Sí, Vos has dicho, este plan no es el punto de llegada, sino el punto de partida. sí. Los famosos códigos urbanísticos, Sí. ¿en qué parte de, De todo toda esta eso estructura están? encajan, digamos. Encajan. Claro, cuando nosotros tenemos los planes, programas y proyectos, acuérdense que hablamos de una fase que era normativa. Dijimos que había una resolución casuística, una problemática institucional, ¿desde qué lugar? Y a esto viene lo del código también. O sea, nosotros tenemos un sistema centralizado en la Dirección de Planeamiento que se produce después del terremoto del 44. Como la ciudad se había caído y se habían muerto 10.000 personas o 5.000 según las estadísticas, lo que sucede es que en ese momento el CONCARE, el Consejo de Reconstrucción, asume el poder de policía edilicia y dice, bueno, para controlar que todo esto se construya de acuerdo a las nuevas normas, yo tengo que tener esta función centralizada. Eso que es una acción de emergencia, lleva, qué sé yo cuánto, 60 años. La acción de emergencia, con lo cual la DPD1 no puede salir a resolver lo que pasa en todos lados. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este marco? Y que lo normativo, tenemos que tener un programa primero que descentralice algo que ustedes ya tienen, que es que los municipios puedan, o sea, esto es algo que se busca tanto desde la teoría como la práctica, y es que los municipios tengan poder, voy a decir, no sé, autoridad, atribuciones en la gestión del propio territorio, porque lo conocen más de cerca, porque están más cerca de eso. Y entonces existe la posibilidad de que estos códigos urbanísticos se vayan trabajando en distintos lugares, pero no salir dislocado con un código distinto, digamos, a lo que ya está vigente, sino adecuar las normativas, las formas en que se denominan las zonas, todo eso. Hay una cuestión de articulación. Pero aparte de eso, el código sería esta parte normativa donde yo la determino una vez que tengo armado el proceso de planificación, una vez que defino hacia dónde, como dije al principio, hacia dónde va a crecer, cómo va a crecer, qué. Porque si no, el código me va a decir que en la calle tal, o en el tramo tal y tal del área central, puedo crecer con tan altura, con tal índice de ocupación o de superficie libre del suelo, me va a dar toda la historia. Bueno, pero con qué imagen de ciudad. Esa era el área que yo quería completar, esa es el área que yo quería densificar. ¿Qué proyecto estratégico voy a meter ahí para que efectivamente ese crecimiento se produzca? O sea, porque no es que yo digo, este área la voy a densificar, vamos muchachos, vengan y densifiquen. O sea, no funciona así. El Estado tiene que dar una señal. Por ejemplo, nosotros vamos a usar en esa concepción una bodega que está abandonada, antigua, para que el Estado produzca una fuerte refuncionalización, active el área, se valore el suelo y entonces llamar a los privados a intervenir. Pero eso es lo que nos permite definir cómo se va a adecuar el código a esa zona, qué densidades, en función de los proyectos. O sea, necesitamos el marco. Ineludiblemente necesitamos el marco de la planificación. Ya casi les diría que a esta altura del partido no es ni discutible. Está escrito en todos lados, está hecho en todos lados. El país que nombre, que sea, tiene una planificación marco sobre eso, que como digo, da las cuestiones generales y después cada uno de los municipios lo baja a sus estrategias particulares. Esta es la manera, aparece como un instrumento. Digo, el lugar de los instrumentos es cuando yo tengo el código, los códigos son un instrumento de intervención en la ciudad, que tienen y generan una imagen espacial definida. Eso lo tengo que ver, ya yo tengo un marco de planes, de programas, o sea, cuando tengo esto definido, bueno, ¿y qué pasa ante la urgencia? Que es seguro lo que los aqueja. Yo tengo, o sea, la gente dice, pero yo quiero saber con cuánto construyo, cómo, qué sé yo. Y bueno, habrá que por lo menos tomar algunas ordenanzas, algunas medidas previas donde se genera de las zonas que me generan mucha duda, generar un congelamiento, no para toda la vida, pero un congelamiento mientras se definen las pautas de ocupación, porque de eso se trata la planificación, cómo ocupo el territorio. Entonces, definir áreas de completamiento, áreas de congelamiento, áreas de intervención, como una primera marca, ¿está bien? Pero, mientras tanto, rápidamente uno tiene que empezar este proceso, porque si no, bueno, son hechos aislados, desarticulados, que después van a quedar así, como se pensaron, de manera inconexa. Entonces no da. Es todo un tema, ¿no? Frenar el desarrollo que proponen las inmobiliarias, que son las que en definitiva te implantan una urbanización acá, la otra allá, especulando siempre con el valor de la tierra. Claro, y actúan siempre, bueno, está esta doble teoría, ¿no es cierto?, de que hay que dejar todo librado a las fuerzas del mercado, porque eso va a lograr un equilibrio. Yo todavía no encuentro un ejemplo donde el mercado del suelo haya logrado un equilibrio en la ocupación de la planta urbana. Y sí, son limitaciones, como dije al principio, donde el Estado tiene que poner límites. Si me vuelvo, no sé si tengo una forma de volverme rápido al origen de esto.
Cuando se llamó a la licitación de 3.000 viviendas sociales, se aprendió que no se podían poner todas juntas en un solo lugar. Entonces esa licitación, que fue de hace 2 años, habla de 3.000 viviendas que están distribuidas, qué sé yo, 600 por acá, 200 por acá, 300 por acá, y eso está bueno. O sea, una distribución atendiendo a que si la gente de una villa la saco de acá, que por lo menos quede relocalizada más o menos en el área donde trabajaba, por los temas que hablábamos recién. Estrategia de compactación, o sea, no me vengas a ofrecer tierra que está afuera. ¿Cuál fue la realidad? Compraron casi todo tierra que estaba afuera. Compraron todo, casi toda tierra, y después hicieron los lobbies correspondientes ante el gobierno provincial diciendo, no, flaco, pero yo no consigo tierra barata acá, la consigo acá afuera. Y sí, no, pero el pliego, ¿y cómo vamos a contradecir el pliego? Que ya está vendido, que ya está toda la historia. Ah, bueno, como elegí unas tierritas que estaban por acá afuera, estiramos el elástico y se modificó el límite de la planta urbana. O sea, es increíble. Eso lo descubrí cuando estaba haciendo la tesis y lo terrible. Yo le decía a alguien con quien conversaba, le digo, mira, yo no sé si voy a terminar la tesis, pero yo tengo un programa para la nata acá que está espectacular, porque te muestra cómo, o sea, no te puedo creer que hayan modificado. Y cuando vos le decías a los privados, mirá, no, nosotros no modificamos el límite. Tiene la firma de la DPU, y sí, siempre hay alguien que tiene que venir y poner la firma. Pero así funcionó. Digo, el Estado con ese pliego estaba claramente buscando una compactación. Esa es una estrategia muy básica, digamos, muy clara, muy nada, o sea, extraordinario de cómo compactar y no habilitar afuera. Y sin embargo, el peso de los privados llevó a modificar el límite. Con lo cual, si yo cuento las manchas que se anexaron, que una está ahí, la otra un poquito acá, la otra un poquito acá, se anexaron como 2.000 hectáreas a la planta urbana sin necesidad. Sí. Alicia, yo quería preguntarte una cuestión de forma. ¿Cómo se logró? Porque vos trabajas en la universidad, sí, trabajas en el gobierno, o cómo se hizo? ¿Se hizo un convenio del gobierno ¿Esto? Para hacer este programa de desarrollo urbano? Mira, lo hizo el gobierno con un convenio con la universidad. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacerlo y qué equipo lo hizo? Bueno, bien. En el caso de Posito, de acá abajo, como decía, que no se alcanza a ver y que es más largo, eso fue una patriada, digamos, que hicimos. Salimos a los municipios nosotros a decirles, miren, no pueden seguir creciendo así, nosotros creemos que podemos hacer planes de ordenamiento y universidad. Nosotros Universidad Nacional y específicamente Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Entonces, bueno, armamos un equipo y quien nos recibió, o sea, los demás se quedaron por ahí, bueno, puede ser. Ahora todos quieren, porque este es el problema, se puso de moda, todos lo queremos, no sé cómo, no importa cómo, quieren un libro, esa es la otra. Como un libro que no sirve para nada. Claro. Sí, no, y porque se puso de moda la planificación. Si vos como gobierno municipal o lo que sea decís que no planificás, decís, bueno, ¿qué le pasa? O sea, no. Entonces, en este plan de Posito, como digo, fue la universidad con la gente de ahí y fue una patria en el sentido de decir, no nos limitamos, bueno, te hacemos el plan y venimos allá a fin de mes o a fin de tantos meses a mostrártelo, sino que nos comprometimos, íbamos semana por medio, nos juntábamos en el municipio en la noche cuando ya cada uno había terminado sus tareas y les explicábamos cómo íbamos trabajando y cómo se resolvía toda esta cuestión. Voy a terminar con la pregunta de ella ahí. Y entonces, bueno, fue la universidad trabajando, tardó 9 meses, hubo algún pequeño financiamiento que se consiguió y que iba destinado más que nada a comprar equipamientos en la universidad. Y esa fue la manera como trabajamos. En el otro, en este del área metropolitana, acá directamente fue un plan de la Nación, el Plan Argentina 2016, que abarcaba todas las provincias del país, que definía nodos, que bueno, yo les contaba más o menos cómo había funcionado, que sin micrófono me escuchan igual, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí se escucha? Bueno, nada, el plan Argentina está muy bueno porque lo que hacía en esto que es la Argentina, qué sé yo, lo hagamos de cualquier manera, definía zonas. Entonces tenías el NOA, el NEA, la zona centro, la zona sur, y se decidió que la planificación fuera una política de Estado y abarcarla en todas sus patas, digamos, en sus componentes, y eso era tanto la cuestión de la capacitación, el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y el equipamiento material, ¿sí? Entonces era la frutilla del postre para nosotros. Nosotros fuimos el caso testigo de la zona, concursamos, digamos, un poco con Mendoza particularmente, y entonces todos los procesos de capacitación de los agentes de la gestión pública se llevaron a cabo acá. O sea, nosotros teníamos 10 personas de la gestión de San Luis, de Mendoza, de La Rioja, que concurrían a estos cursos que duraban un semestre cada uno. Entonces atendías al tema de la capacitación, que es la falta de equipos técnicos que permitan llevar acá adelante estos procesos. Te daban plata para contratar a los consultores que fueran trabajando en los planes de ordenamiento, ¿sí? O sea, el plan del área metropolitana tiene una escala que empalma, digamos, lo nacional, lo provincial y lo municipal.
porque se firma un convenio donde estaba Oporto de la Secretaría de la Nación, los 6 que formaban parte del área intendentes de ese momento, ¿quién más? ¿Me faltó? La Nación, y el gobernador, claro, estaba la Secretaría de Planificación Nacional, el gobernador y los municipios, firmando y avalando este proceso. Y lo cierto es que cuando terminó la gestión en 2015, ellos no la habían, o sea, no sacaron al aire el plan, porque también, ¿un plan para qué sirve? Para evitar la arbitrariedad. Y cuando vos venís manejando todo y decidiendo dónde se pone todo sin que nadie te diga nada, ¿para qué necesitas un plan? Entonces, bueno, el plan resurgió ahora en el 2015 con esta intervención. Pero entonces los procesos fueron distintos, como digo, en el caso de Pocito, nosotros como universidad salimos a buscar quién de los municipios quería trabajar y mostrarles que podíamos. Entonces trabajamos 10 veces más de lo que nos pedían y eso se instaló y pasaron como todas las semillas, se sembró ahí y apareció 6 años después recuperando esta estrategia. Y esto es una estrategia de planificación a nivel nacional que hoy se mantiene, que están viendo en recuperar esta cuestión de la capacitación, que es muy importante, porque hoy nosotros cuando nos dicen armate un equipo, ¿de dónde? ¿De dónde saco el equipo este? Y entonces, y de cómo se conformaba el equipo, a ver si termino de contestar todo lo que me decías, yo particularmente que he coordinado esos planes, lo que hacía era buscar, porque en mi casa es la universidad obviamente, buscar directores de institutos de las distintas disciplinas que debían converger en el análisis de estos temas. Y entonces dialogar con ese director de instituto y decirle, mira, pones todos tus estudios al servicio de esta historia, vos buscas la gente que vos quieras para atrás, pero yo trabajo con esto, con el hidrólogo, el geólogo, el agrónomo, todas estas cuestiones que parecen que no son de la ciudad, pero sí son de la ciudad, parece que son cosas del campo, pero están ahí adentro. Así que más o menos así se arma. ¿Vos me decías? Sí, en la primera parte vendría a ser el diagnóstico. Y después pasan al análisis de dimensión. No, el diagnóstico es el análisis de dimensión. El diagnóstico, bueno, en esa etapa ustedes tienen en cuenta las condiciones de la región o del área para saber si el modelo que ustedes proponen como deseado es compatible con lo que tienen ahí. Es compatible con que... Claro. Con el Claro, lugar, es o sea, compatible porque partimos del análisis de lo que hay. ¿y cuál es? Hacemos un proceso participativo paralelo. Sí, ¿cuál es el factor limitante principal que encontraron para poder aplicar el modelo deseado, que obviamente tiene un plan que todavía no lo aplica? Está empezando, sí. ¿Cuáles son las limitaciones? Sí, En realidad, principal. las limitaciones pueden ser hoy de recursos, básicamente. Porque, ¿por qué no limitaciones desde el lado de la gente, supongamos? Porque nosotros hicimos procesos participativos en distintas escalas. Por ejemplo, con la gente, con el común de la gente que circula por la ciudad, con los funcionarios de alto rango, ¿sí? Con los agentes de la gestión, que están en rangos inferiores, y cada uno fue proponiendo esa construcción de modelo deseado. ¿Por qué no? Porque eso es lo que hace la participación, legitimar el proceso. Yo no sé si estoy yendo bien a lo que vos me preguntáis, si no me decís, pero digamos, nosotros lo primero que hicimos es para todo el área metropolitana, esos 6 departamentos, armar un comité ejecutivo. ¿Sí? Nosotros teníamos, o sea, no funcionaba, pero existía un consejo metropolitano, o sea, lo que forman los 6 intendentes tenían una mesa donde teóricamente se juntaban casi nunca. Entonces, sabiendo que tienen muchas ocupaciones, porque eso es así, hicimos que cada uno nombrara 2 personas de su departamento. Y con eso armamos un comité ejecutivo, ¿sí? De 12 personas, obviamente. Entonces, esos 2, no era que venían así, vamos a tomar el té esta tarde, no, ellos tenían que haber desarrollado ciertos procesos en sus departamentos para venir a esa mesa con lo que la gente planteaba. Entonces, todas esas carteras de proyectos que yo puse al final, las rosaditas, donde decía tal proyecto, surgieron de las propuestas que ellos traían y también de las que los técnicos que estábamos mirando la totalidad proponíamos. ¿Y cómo llegábamos a consensuar eso? Y porque empezamos, o sea, los talleres no aparecen al final, la participación no aparece al final para decirle, mira, ¿te gusta el libro? Levanta la mano. Esas 2 personas que venían de cada municipio. Por cada departamento. ¿Tenían alguna especialización técnica o contemplaban todo o tenían un equipo técnico trabajando detrás? Los municipios tienen la carencia que tienen todos los municipios en la Argentina, que no tienen equipos técnicos preparados para trabajar con planificación y por eso el proceso de capacitación paralelo, sino la primera sí era un módulo de planificación, digo, hubo gente de San Luis de acá que iba. Y después tenía un fuerte énfasis en los instrumentos de intervención en el territorio, porque el tipo que trabaja en la gestión necesita eso, instrumentos
documentos internacionales de territorio. Entonces, sí, no, a veces no eran profesionales, si esa es la pregunta, pero sí eran técnicos que tenían a lo mejor mucha trayectoria en los municipios. Bueno, teníamos, y otros que eran unos jóvenes, y bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. O sea, es como hoy queremos armar un equipo técnico súper, no tenemos, hoy no lo tenemos en San Juan, para abordar todas las problemáticas que empiezan a aparecer. O sea, nos daba para ir, ¿sí? Sí, pasa que generalmente para poder valorar un poco esa etapa del plan, se necesita un equipo interdisciplinario que puede evaluar la necesidad, como así las posibles soluciones que se pueden plantear para cada área. A ver, el equipo técnico nuestro del área metropolitana éramos 12 personas, abarcando todas las, desde geólogos, hidrólogos, economistas territoriales, urbanistas, gente que trabajaba específicamente en riesgos ambientales, otros que trabajaban, tengo el diagnóstico ahí, si lo podemos ver si quieren, no sé, estamos muy jugados. ¿Toda gente de San Juan era? El 80%. Había un par de disciplinas que no las teníamos, como por ejemplo lo normativo urbanístico, y lo buscamos en Buenos Aires, o la economía territorial, y la buscamos en Buenos Aires, 2 o 3 personas, y yo era el coordinador de adentro y había un coordinador de Buenos Aires también. Pero digo, lo del comité ejecutivo, para que no se desdibuje, el comité son estas personas que nos permitían, porque salir al mundo a conversar con 400.000 personas, no, eran los que nos traían estas carteras de proyectos que a su vez ellos consensuaban. Pero nosotros desde el principio, como si fuera San Luis hoy, salíamos a las jornadas de sensibilización, salíamos y les contábamos qué significaba hacer un plan, por qué era importante entenderlo, por qué no sé, a todo, a doña Rosa, como dice periodista, o a todos los demás, no es el mejor periodista. Sí, no era lo que quería, hágame cuenta que eso no lo dije, se me cruzó porque de chica que lo escucho en la televisión. Entonces, bueno, hacíamos primero jornadas de sensibilización, talleres de debate, talleres de validación del diagnóstico. O sea, ¿qué hacíamos? No le vamos a tirar el libro, o el diagnóstico entero, que era súper grande. Les hacíamos una síntesis, entregábamos eso con anticipación, difundíamos, por ejemplo, todo lo que eran los componentes. Cuando terminábamos una parte del diagnóstico, todos esos componentes se distribuían en toda la administración pública por internet. A través de la DPDU se les mandaban los correos que también podía pensar que el hombre no lo bajara, pero era para que opinaran ahí, no cuando tuviéramos el modelo deseado hecho. O sea, para que en el diagnóstico dijeran, y es muy difícil esto que parece, claro, lo hiciste así. Porque la convocatoria fue, oigan, todos ustedes de la administración y la universidad tienen que poner sobre la mesa todos los estudios que tienen y todo lo que han hecho, y nadie quiere poner sobre la mesa lo que ha hecho. Porque me lo van a llevar, porque me lo va a robar aquel que no lo quiero, se peleaban. 2 años nada más para hacer todo eso. 1 año. El plan del área metropolitana, sí. Y en ese proceso también participó la sociedad de arquitectos, el colegio. Por supuesto, con distintos niveles de participación, porque la convocatoria era abierta. O sea, nosotros íbamos por los municipios. Una estrategia era ir por los municipios. Y seguramente que si hubiera sanjuanino acá, alguno diría, yo no fui, yo no participé, y bueno, no todo el mundo participa, siempre hay alguien que se queda afuera, qué sé yo. Pero estaban dados los canales. O sea, distribuíamos los documentos previamente a los encuentros, no para que en 5 minutos leyera toda la cuestión. Hacíamos debates en el Museo Franklin Roosevelt, que es un museo nuevo donde convocaba, y venía gente de OSI, y se hablaban discusiones muy importantes. Se encontraba, ahí llevábamos a los técnicos. O sea, yo de hidrología no sé nada prácticamente. Entonces, bueno, hay un señor, un ingeniero, doctor en cuestiones hidráulicas, que estaba ahí. Entonces, cuando desde el público se hacían preguntas muy específicas sobre el tema hídrico, las contestaba él, por supuesto. O sea, yo tengo la idea de esto de lo general, pero yo no sé por qué la napa, imagínate, napa freática en el ángulo de circunvalación y no sé qué del bono, porque hay una dinámica que no se tiene en cuenta, no puedo dar esa explicación. Pero cuando aparecía el tipo de OCE, que le decía, no, pero mirá, nosotros, entonces le contestaba otra cosa. Y este encuentro entre la academia y lo técnico y todo eso, bueno, sí, son debates, son justamente debates. ¿El plan plantea alguna estrategia para el fortalecimiento de la tenencia responsable de la gobernanza de los recursos entre la tierra? En realidad estábamos en una época, digamos cuando se hizo, que estábamos a flor de piel con todo eso, desde la ley de tierras, ¿no es cierto?, y la tenencia en el sur y demás, todo eso quedó anulado a partir de la gestión actual del gobierno nacional. No es ninguna novedad, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿qué planteamos en relación a la tenencia de la tierra? Todo por lo menos desde el lado del saneamiento de los títulos, desde el lado de la redistribución, planteamos que esa gente de Concepción, que es dueña de la tierra, pero que si viene al mercado le pega una patada en 2 segundos y lo deja fuera. O sea, hay una actitud desde el lugar en el que, por supuesto que quiero decir que hay una posición ideológica en este plan,
está clara. Nosotros queremos cuidar a la gente que es dueña de la tierra, pero que no tiene cómo salir de ese círculo, ni puede escriturar, ni puede construir, y se lo van a llevar puesto en 3 minutos. Cuando aparezca una estrategia de mercado sólida, van a tener que vender. Sí. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Trasladado a la ciudad de San Luis, yo soy concejal de la ciudad de San Luis. Bien. Bueno, en conjunto con el colegio profesional estamos tratando un proyecto de código urbanístico de la ciudad para la ciudad. Bueno, escuchándolo a usted trabaja en el gobierno provincial, obviamente una cosa distinta, está hablando de una región metropolitana, nosotros estamos en el ámbito circunscrito a la ciudad de San Luis con las competencias que nosotros tenemos, no podemos salir a la región metropolitana. Pero le hago la pregunta, usted está hablando de un plan que le corresponde al gobierno provincial en su caso. Sí. Y nosotros quizás estamos hablando de algo en San Luis, del código urbanístico, que bueno, que quizás responda o no responda a un plan, eso depende del gobierno de turno en definitiva, porque yo lo escucho a usted decir que el plan es una política de Estado, y en Argentina la única política de Estado que hay desde el movimiento de la democracia es la causa Malvinas, y no ha habido otra, porque para que sea política del Estado tiene que tener sostenibilidad en el tiempo, y si nos fijamos en Argentina lo único que ha tenido es eso. Bueno, Pregunto, eso lo dicen los politólogos argentinos, no lo digo yo. Pregunto, ¿necesariamente tiene que estar el plan o desde el código urbanístico se puede introducir una idea? Rescato muchísima idea fuerza de lo que usted está mencionando, hacia dónde tiene que crecer la ciudad, los cinturones, bueno, todo lo que acaba de mencionar. Desde el código urbanístico, no sé la situación particular de San Juan. La primera pregunta es si desde el código urbanístico se puede generar una tendencia para un futuro y establecer una base que, de acuerdo al gobierno de turno, tiene un plan o tiene otro, la respete. Y la otra pregunta es, en todos los municipios de San Juan, ya focalizado en San Juan para ver cómo surgió este plan, ¿desde qué años son sus códigos urbanísticos? Usted menciona una cuestión particular que estaba centralizado, bueno, por causas particulares de San Juan, que fue el terremoto en su oportunidad, y que debieron centralizar, pero esas son competencias municipales autónomas, son autónomos del municipio. Si esos municipios, por ejemplo, Santa Lucía, Rivadavia, San Juan, la ciudad de San Juan misma, que son, bueno, tienen una idiosincrasia y una particularidad totalmente distinta a San Luis, porque están todos pegados. Acá nosotros tenemos grandes extensiones de tierra hasta que hay otro municipio, y ahí hay unas franjas, bueno, que nadie se hace cargo. Por ejemplo, el espacio que hay entre la ciudad de La Punta y la ciudad de San Luis, incluso San Luis y Juanacoslay, que si bien están al lado, hay franjas que quedan, a ver, a quién le corresponde la competencia. Mi pregunta es, ¿tenían códigos urbanísticos esos municipios o también la edificación, la construcción y el avance estaba centralizado, como usted lo menciona en el caso particular, bueno, sí, altura? son varias preguntas, yo te voy respondiendo como decís que me olvido, que debe ser la mitad, pero sí hay una política de Estado en términos de planificación, y la década pasada habla de el PET Argentina 2016 es una política de Estado, es una política de planificación, y por eso se arma esto. O sea, esto, si no se completa una política de Estado, no podría haber sido ejecutado. Los planes que se desarrollan, la capacitación, la dotación de equipamiento material, y de hecho hoy la Subsecretaría de Planificación de la Nación sigue teniendo esta lógica, como dije, al punto de que no se financian proyectos que no estén integrados de esto, y están tratando de recuperar ahora estos programas que dieron lugar a las capacitaciones y al equipamiento material. O sea, y es el fundamento, y está escrito, está en la web, se puede entrar a los ministerios y ver qué es lo que se está planteando. Así que sí, la planificación es una política de Estado desde ese momento, no porque no haya existido planificación antes. En cuanto a la cuestión de los municipios, lo que confunde es el hecho de que nosotros estamos centralizados después del 44, como dije, y
todo sigue centralizado. El código urbanístico está centralizado, el código de edificación es el mismo. O sea, nosotros no tenemos, los municipios no tienen por el momento injerencia en la gestión del propio territorio desde ese lugar, sino que todo está ahí. Y lo que se busca es la descentralización, una de las cosas que ustedes ya tienen y es la más difícil de conseguir, porque a la hora de decir, está bueno que los municipios gestionen el propio territorio, buenísimo, ahora, ¿quién levanta la mano para delegar un poquito de poder del que ha concentrado por más de 50 años? Nadie. Entonces todo esto está concentrado. Nosotros tenemos ese mismo código, como digo, de zonificación y de edificación, que es el mismo para toda el área, para toda la provincia, y más. O sea, tiene esa ilógica absoluta. Entonces la pregunta era, la otra, si se podía empezar desde el código para llegar a un punto de planificación. Yo creo que para establecer una base, no Claro, yo creo que hay un diálogo permanente en el proceso, o sea, una crítica a la planificación estratégica, y no porque me vaya a la teoría, es que fue un producto tecnocrático donde se pensaba que él es objetivo y vamos para allá, todo en línea recta, y eso no pasa así, es una ida y vuelta. Entonces, el diálogo con las distintas instancias, se supone la planificación es fundamental. El problema es que el código es un instrumento de la planificación. Aparece acá como, una vez que tengo la idea de que esto quiere crecer, de que aquello lo ordeno así acá el código lo vamos a estructurar para que aporte de ese lugar. No significa que no se pueda ir trabajando en paralelo en el código y pensando, por supuesto. O sea, yo no puedo esperar en esto de que no es lineal, sino cíclico. Yo, en un proceso, ahí termino la frase, en un proceso de planificación, los planes, los proyectos, las estrategias, todo evoluciona cíclicamente. Ni hago todo el diagnóstico de una para recién empezar en la propuesta, ni me o sea, voy y vuelvo, y voy con una mirada... ¿Por qué le pregunto eso? A ver. Porque desde el Consejo Deliberante nosotros no podemos hacer un plan. Claro. Eso le corresponde al Ejecutivo, al Gobierno. Nosotros sí intervenimos en el Código Urbano. El plan es una iniciativa, si se quiere, que como le dije en el caso que yo contaba, desde la universidad nació el ir a empujar a un municipio. Sí, bueno, está bien, pero el intendente... Un plan es un producto que requiere voluntad política, Totalmente. consenso con la sociedad civil y un equipo técnico que se la banque. Pero usted lo mencionó, hubieron intendentes que le recibieron, otros que no. O sea que no le dieron ni mayor importancia y ahora están todos en la puerta, golpeando porque quieren lo mismo. Sí, por eso. Pero yo le hablo, mi pregunta era Sí. Si ustedes distinguir tienen ahí. jurisdicción para hacer un plan, yo lo desconozco. No, por eso Pero no. sí sé que puede ser que esto marca una iniciativa y así sea el hecho de código o lo que sea, que ha movido la tierra que ha estado tan tranquila tanto tiempo, está muy bueno. Entonces no me parece mal que las iniciativas surjan de distintos lugares, en algún punto va a haber que llegar a coordinar eso, para que no se desarticule, para que no se vaya de las manos. Obviamente que quienes están en este poder público, obviamente que lo pueden movilizar, y no se trata de que uno lo sepa hacer, sino de buscar a la gente que pueda colaborar, armar, convocar básicamente, porque la sorpresa es, no podemos armar nosotros, y es que no es que tengan que armar ustedes, que tiene que ser una cuestión mucho más consensuada y amplia. Con gente capacitada. Y con gente capacitada, y es bueno que la gente empiece a capacitarse, o sea, porque a nosotros nos pasa, no es que tengamos todo resuelto ni mucho menos, hoy con el plan de Hatchal y Iglesia Calingastas nos falta gente, pero gente capacitada. Y me dice, pero si vos enseñás urbanismo en la universidad, ¿cómo no hay gente? Y son chicos, son muy jóvenes, los más viejos tienen otra mirada sobre la cuestión. Entonces se trata de que, bueno, hay que empezar a meterse en el barro, digamos, en el barro en el buen sentido, y empezar a gestionar estas cosas e ir aprendiendo en ese proceso de cosas que van a salir bien y otras no tanto, irlas corrigiendo. La planificación estratégica se para en ese lugar, en una crítica a la planificación tecnocrática, hablemos de los años 50 o 55, digamos, que tuvieron buenas intervenciones o buenas ideas, pero cómo las buenas ideas se pueden ir a cualquier lado, digo, a ver, en el sentido de que no solo las buenas ideas triunfan. La idea del gobierno peronista de los años 50 es, ante este desequilibrio que tenemos acá una cabeza de serie, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Y podríamos generar polos de desarrollo, ¿dónde? En el corredor, ¿no es cierto?, San Nicolás, en toda esta zona acá con Buenos Aires, en el norte generar otro polo, en Mendoza, en el sur con el petróleo, con los hornos, con esto. Esa fue la política de los polos de desarrollo. ¿Con qué idea? Y porque veníamos del proceso de metropolización, o sea, ¿con qué idea? Que había un desequilibrio en la ocupación del territorio y teníamos un sistema de embudo, digo, para que esta conversación no sea solo teórica. Las vías férreas habían hecho esto del país, un sistema de embudo. Entonces, esta idea de desarrollemos polos, de la automotriz en Córdoba y toda esa historia, quería que hubiera nodos que difundieran este desarrollo en ese territorio desequilibrado. ¿Cómo le salió esa estrategia al gobierno de los años 50? Justo al revés. En lugar de que el desarrollo se difundiera, atrajo a la población, a las ciudades, ¿sí?
Atrajo, y o sea, todas las villas miserias, chabolas, como se las llama en Colombia, Ecuador, o las favelas en Brasil, son de la misma época, de los años 50, en base a estas estrategias de desarrollo. La gente encontró que si las oportunidades, y efectivamente debía ser así, estaban en la ciudad, había que venir a la ciudad, y por eso se produce la migración campo-ciudad, el crecimiento de las ciudades que no estaban preparadas para recibir estos contingentes de población y la formación de las villas. O sea, le salió justo al revés de lo que pensaba, porque se generó mucho más deterioro del entorno. Pero también nos enseña muchas cosas, cuando uno dice, bueno, hay que quedarse en el campo para producir y cultivar, y la Argentina, y quédate vos si está tan bueno quedarse en el campo. Entonces hay que crear las condiciones en el campo para que la gente se quede. Hoy Hacha, la iglesia, esto que les contaba yo de la minería allá arriba, y sí, la población aparece en una panza así en la parte de hombres, un índice de masculinidad muy alto por la gente que trabaja allá en las minas, pero los jóvenes se van. O sea, todos los chicos, lo que quieren los hijos de esa gente que cultivaba la tierra, de esto y lo otro, es irse y venirse a la ciudad, donde pueden estudiar, donde pueden... Entonces, ¿qué ha hecho la universidad? Y ha generado una sede de la universidad allá en Hacha, ¿sí? Por eso digo, la Universidad Nacional hace muchas más cosas que solo dar clases y generar proyectos de investigación. Entonces, genera esa sede que permita que los chicos permanezcan en esos lugares y no se vayan. Entonces, las iniciativas para mí, y puede sonar muy liviano después de toda esta conversación, tienen que ver con el compromiso, con la pasión que uno les pone para llevarlas adelante, con cuánto se compromete, con no verlas solo para la gestión, y creo que esas iniciativas pueden servir de distintos lugares, y en este gobierno democrático que tenemos, por suerte, hay que saber captar esas iniciativas y llevarlas adelante. De eso básicamente se trata, de aprovechar esto que en otras épocas en la Argentina nos ha puesto en un lugar muy feo, muy desgraciado. Así que bueno, eso es más ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El sistema que tienen ustedes absolutamente centralizado a nivel provincial puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Un poquito más fuerte, Cristina, no escuchamos. No, digo yo que lo que ella... Eso no funciona. O sea, no, sigue listo, no importa. Estoy acostumbrada. No, a lo que me refiero es a esto. Sí. El tema es el siguiente. Ella está explicando específicamente la situación de San Juan, donde hay una centralización provincial por las razones del terremoto, etcétera. Bien, ahora digo yo, desde el punto de vista de que ella lo ha planteado, nosotros hemos logrado un avance en el sentido de la descentralización y de que cada municipio ejerce plena autonomía sobre su territorio. Donde se me mezclan un poco las cosas es que cualquier planificación que se haga sobre el territorio de la ciudad no está aislada del entorno provincial o de los municipios o de las tierras de nadie, como planteaba ahí. Entonces, y se nos plantean cosas acá como que de repente el gobierno de la ciudad tiene un proyecto para determinada área y el gobierno de la provincia tiene otro para esa área, y como tienen los recursos se le adelanta y lo hace. Entonces, a esa parte voy, ¿cómo se conjuga esa planificación territorial de la ciudad con las intervenciones provinciales? O con la planificación provincial, que tendría que existir también, aunque no existe, creo. Claro, hay un tema de incumbencia, me imagino yo. No es el caso que se nos presenta a nosotros, digamos, como está centralizado de todo Claro. el nivel de la provincia y demás. Pero sí se le da participación a los municipios para que trabajen en eso. Ahora, no sé, eso pasa así efectivamente, que el municipio quiere una cosa y el gobierno provincial hace otra. Y lo que pasa es que cuando ha existido colisión, digamos, Sí, entre esos entre los intereses. intereses políticos entre la provincia y el municipio, esto se ha dado. De hecho, por ejemplo, acá en la provincia de San Luis hubo una política habitacional muy fuerte en un determinado momento, en donde se hacían viviendas en lugares inadecuados, que era muy dificultoso llevarle hasta el agua, y después toma intendente, hacete cargo y dale el agua. Entonces, esto, por ejemplo, son las cosas que han pasado y que creo pueden seguir pasando. Por eso es que un poco me parece... Sí, a ver, estoy tratando de pensar un caso que nos haya sucedido en esta lógica que vos estás diciendo. Y ahora hay un plan del
ministerio, una dirección, no sé qué, de hábitat en la nación, ¿no es cierto?, que ellos han estado relevando cuáles son las áreas vulnerables, acá debe haber pasado por la dirección de planeamiento, qué sé yo, donde ellos deciden cuáles son las áreas vulnerables y dónde van a intervenir dotando infraestructura, porque es un proyecto o dinero que va solo a cloacas y a otro tipo de cosas. Entonces a nosotros nos llega cuáles son las áreas vulnerables en las que van a intervenir, pero no son las que nosotros creemos que habría que consolidar. Bueno, eso es un tema. Y entonces, bueno, ahí se desarrolló toda una gestión, porque ellos decían, bueno, vamos a intervenir allá en San Martín, no sé, un departamento X, en esta zona que la tenemos registrada como área vulnerable. Pero nosotros decíamos, no, pará, pero en una historia de planificación no es el nodo que queremos consolidar. Una vez que le das la infraestructura, esto es como la favela, digo, le ponemos la infraestructura y no la sacamos más. claro. Es ese el lugar, y ahí entran un montón de contradicciones, o sea, no todo está claro. Por ejemplo, hay un municipio, o la misma gente de ahí del IPB dice, pero si esta gente trabaja en esta chacra, te dicen algo así. Y el programa nacional, que eso pasa hoy, esta gente trabaja en esta chacra y vive en unas casitas de muy mala calidad acá, y acá tenemos el centro de ese departamento con él. Dicen, pero si vos le consolidas acá la vivienda y acá los dotamos, bueno, ellos van a tener su trabajo cerca. La pregunta a todo esto, ¿solo se vive de donde uno trabaja? ¿Y dónde están los equipamientos, la salud, la educación y todo lo demás? Y aparte, porque entonces va a hacer falta eso. Ya nosotros, ¿para qué se usan los equipamientos? Una puede ser para decir, me hace falta un hospital, lo pongo en cualquier lado. Y la otra podría ser planificando y diciendo, bueno, si yo este centro lo quiero consolidar, no es porque le pongo una bandera acá y va a decir nodo consolidado, vamos para adelante. No, porque yo voy a empezar a poner equipamientos acá que lo van a consolidar como tal. Entonces, si este va a ser el área de influencia, bueno, tal vez no sea este el lugar adecuado para aplicar el plan que hoy tiene Hábitat y que manda a todas las provincias. Claro. Entonces, bueno, hay que le proponemos que reconsideren eso y que vean que tenemos otros nodos acá deteriorados y que ayudarían a consolidar este nodo, si esa es la estrategia que en el plan de ese departamento tenemos. Pero sí, por supuesto que ha habido incompatibilidades históricas, digo, entre los distintos niveles de planificación. A nosotros del área metropolitana nos salió redondo, pero le podría haber salido a cualquiera, digo, estos son áreas que han estado elegidas para hacer esta cuestión. Y algunos han aprovechado el plan, nosotros tuvimos la suerte de quererle llevarlo adelante, de que este gobernador nos diera bolillas, digamos, y no nos quedáramos con el plan, sino que siguiéramos haciendo estas cosas. Entonces a mí me parece que está muy bueno que San Luis esté discutiendo esto, que estén estas iniciativas y que se van a pelear y se van a arrancar los pelos. Pero bueno. Pero requiere coordinación. Pero requiere una articulación desde ya, porque si no puede ser un desmadre. Normalmente los equipos técnicos en general, las conclusiones, Sí. los intereses, no coinciden mucho con los equipos políticos. O sea, Sí. en general, Hay choques, pero también choques pasa... y Sí. generalmente, como el que tiene el poder es el equipo político, es el que decide. Claro, o sea, pero esa es una muy buena excusa para los técnicos, y lo digo Pero desde no, ese por lugar. eso, Los urbanistas siempre nos hemos puesto en lugar a que yo hice el plan, pero él no tiene voluntad política, chao. Me voy a buscar y a seguir con otro proyecto de investigación. No, el problema es quedarse y tratar de construir esa voluntad política. No es fácil, no lo digo, yo no soy un político, como digo, mi perfil es absolutamente técnico, pero se trata de quedarse y de negociar en el buen sentido, si se permite. No, pero aparte, fíjate acá, voy a hablar bien del Consejo Deliberante. O sea, nosotros hemos abierto un espacio ahí que creo que es muy importante porque están participando todos los colegios públicos. Roberto es presidente de la Comisión de Seguridad e Higiene y por supuesto él ha participado y colabora en esta misma iniciativa de darle juego y participación a todos los colegios públicos. Y creo que eso me parece extraordinario, o sea, el proyecto en sí mismo por lo menos sirvió de disparador para hablar de todas estas cosas. Claro. Es decir, entendemos claro lo de la planificación, me parece una cuestión central, también lo de la coordinación con las políticas provinciales y nacionales que bajen a San Luis, o sea, todo tiene que estar articulado y coordinado, porque si no, lamentablemente vamos a entrar en una situación caótica. Claro, y sobre todo articulado y poner, como se suele decir, ponerle fecha a los deseos. O sea, que esto no sé, queremos planificar algún día, no sé, no. Claro. ¿Para cuándo decidimos cómo empezamos a hacer y este proceso se va desarrollando en paralelo mientras vamos discutiendo otras cosas? Pero hay que empezar, hay que poner la maquinaria en acción, sí. Bueno, en un principio quería comentarles, digamos, algo que yo no sé si ha quedado claro o si les han contado, porque la verdad me perdí de las primeras sesiones del Consejo Deliberante y no sé por qué no se han puesto en conocimiento algunas cosas, pero entiendo que creen que no hay ningún diagnóstico ni ningún plan estratégico hecho. Hay uno
con el que empezamos a trabajar en la gestión, en la primera gestión del intendente actual, que era un proyecto que se hizo durante la gestión del EM, que lo hicieron en conjunto con la provincia y con la Facultad de la Universidad Católica de Cuyo y la Facultad de Arquitectura de Córdoba. Ese es el plan de recualificación ambiental. Ese lo tomamos en el año 2012, en el cual venían a coordinar 2 urbanistas de Córdoba. Y nosotros, acá en San Luis, gente de San Luis, estábamos haciendo la recolección de datos que no teníamos porque entró la gestión a la municipalidad, entró y no había planos, no había nada, gracias a algunos profesionales que nos fueron brindando otra vez toda la información, pudimos empezar a trabajar. Yo estaba recién recibida, pero había hecho una maestría en gestión y desarrollo habitacional que no la pude terminar, o sea, la pude cursar, pero no la pude terminar en ese momento, entonces me encantó poder entrar y trabajar con estas urbanistas, de las cuales una había sido profesora mía. Nosotros trabajamos durante todo ese año y a fin de año se elaboró un documento y lamentablemente después se disolvió la dirección. Ese documento está y nosotros lo hicimos a un lado, o sea, se dejó de trabajar en eso. Después, cuando empezó a trabajar el Consejo Asesor, empezamos a trabajar con los lineamientos y se presentaron estas conclusiones que nosotros habíamos sacado, que ese documento no lo presentamos en el Consejo Deliberante en realidad porque fue un trabajo de fin de año, no fue el proyecto definido, porque teníamos que entrar en la etapa de participación, digamos. Entrábamos en esa etapa, digamos. Se cortó justo el trabajo, así que no pudimos seguir. Después entró el arquitecto en planeamiento y sí, seguimos con alguno de los lineamientos, pero no se formó equipo de trabajo. Entonces recién el año pasado se volvió a retomar ese trabajo y se incorporaron sí algunos profesionales y se designó horarios y demás para empezar a trabajar otra vez con estos lineamientos y ir más a lo específico, porque necesitábamos poder tener definidos los parámetros, que algunos los habíamos definido con el Consejo Asesor, pero cómo íbamos a seguir trabajando con el resto. O sea, obviamente sí falta, o sea, eso está, los lineamientos están, falta volcarlo, porque somos muy pocos los que estamos trabajando en eso, y bueno, lo pudimos sintetizar de la mejor manera, tratamos de sintetizarlo de la mejor manera posible en esto que lo necesitábamos, porque realmente el crecimiento de la ciudad o de la inversión es impresionante. O sea, hay muchos urbanizadores, hay mucha edificación que se quiere y quieren en cualquier lado y quieren de cualquier forma. Entonces, dentro de lo que ya habíamos visto en el Consejo Asesor, con el trabajo con esta gente y con el trabajo que se hizo antes, que lo leímos nada más, no pudimos intercambiar nada con esta gente que hizo el trabajo anterior, hicimos de mejor... o sea, hay un antecedente, es lo que vos estás diciendo, hay un antecedente de algo hecho. El tema es que nadie conozca todo eso que mencionaste y todo eso porque de cada una de las zonificaciones se les puede dar. Está bien, lo que pasa es que esa es la visión de los técnicos, eso es lo que estamos hablando, que me fui para cualquier lado, como me pasa siempre, que empecé a hablar de estas intervenciones y de este plan. ¿Qué tenía de criticable este plan? Y que era un producto de los técnicos, que estábamos, yo no existía en esa época, pero estábamos encerrados en un laboratorio armando y definiendo cuáles eran los lineamientos, hacia dónde íbamos, entendiéndonos en esta postura que siempre nos invade a los técnicos, que es decir, este tipo no sabe, o sea, yo le voy a decir cómo tienen que ser las cosas. Y entonces por eso el proceso participativo legitima esta cuestión y tengo que empezar a ver qué es lo que dicen. Que la gente no conozca que ese plan existe es un problema. O sea, y tampoco es venir a mostrarle los lineamientos allá al final, pero está bien. Claro, bueno, sí, o sea, obviamente no voy a opinar. Eso es un problema que lo tengo que decir también, sí. Porque
hay tan poca participación, o sea, Siempre. realmente, Siempre, pero después van a aparecer y decirte que no lo llamaste. Bueno, claro, obviamente. Por eso, reuniones hubo en su momento cuando estaba Barbaresi, o sea, ahí ya nosotros ya trajimos eso. Pero a ver, hay que rescatar esto porque uno podría decir yo hice y vos no me lo reconociste y entrar en esta cuestión que es un poco inconducente. Entonces lo bueno es saber que hay un antecedente, que hay algo. A ver, si yo discuto con otra gente allá de San Juan, es otro grupo, digamos, que trabajan de otra manera, que dicen, vamos a visitar, hemos recorrido todos los departamentos y ya sabemos lo que la gente quiere. Mirá vos, le digo yo, qué novedad. Hace 38 años que lo visitan a la gente preguntándole lo que quiere, lo que necesita, la gente se entusiasma y ustedes no vuelven más. Entonces, lo que yo digo es, no es solo salir a vender esto que ese grupo, como te digo, llama, como dije recién, a difundir los objetivos del milenio y qué bueno que es llegar para allá. No, aquí se habla de estrategias. Y entonces estamos hablando de ser productivos en ese sentido y que haya un antecedente es ponerlo en la mesa. Yo creo que hay que actuar así, que uno tiene que tener un producto técnico para recién ir a la gente y mostrarle, porque si no nos juntamos en un café y hablamos de lo triste que es la vida, mirá dónde vamos y no hacen esto y no hacen aquello. Entonces, me parece que poner un producto técnico en la mesa, que algunos te dicen, uy, bueno, nada, es un punto de discusión, yo estoy dispuesta a que lo destruyan y que no quede nada de eso. Porque tiene que ser consensuado, no tiene que, los arquitectos sabemos mucho de esto. Yo te diseño la casa, te pongo el florero, el asiento, todo ahí, y vos venís y me movés la mesa. ¿Cómo te crees que podés? Si yo lo he pensado para que quede así estático y perfecto. Entonces, bueno, me parece que tener un insumo técnico como el que vos contás que existe es bárbaro. Hay que ponerlo a discusión para ver cómo se sigue, pero esa discusión es ineludible, es lo que hay que poner en la mesa para que la gente opine. Gente quiere decir los técnicos, el señor que tiene una chacra y que va a esas sesiones y a esas reuniones y aquí pasan otras cosas, como que los procesos participativos deben ser manejados por gente que conozca esas técnicas, porque si no, claro, el chacarero difícilmente pueda poner en discusión lo que él piensa con su nivel de expresión y demás al lado de otro tipo que la descoce, digamos, y puede llevarse el proceso por delante. Por eso tiene que haber alguien que permita que todas esas voces se escuchen, que se hagan talleres de distintos tipos, como decía yo en un caso, los semilleros, los carpinteros, la gente de la ama de casa, ir viendo, porque así vas detectando cuáles son las necesidades. Yo entiendo que uno puede armar un proyecto técnico desde la visión técnica de cuáles entiendo yo que son sus necesidades, sus falencias, sus debilidades, de eso se trata el plan. Pero también tengo que estar ahí como yendo a escuchar cuáles son las deseabilidades de la gente. ¿Qué quiere decir eso? No solo aquello que yo como técnico formado me doy cuenta que en este territorio hay ese problema, sino que hay otras cosas que no es que no estructuran el territorio, ¿sí o no? Sino que la gente las desea, las necesita, son parte de su vida, de su patrimonio identitario. Entonces hay que receptarlas y convertirlas en proyectos y devolverlo, ir y volver. Y agilizar ese sistema para que realmente dé resultados y que tengamos todas las voces, porque si no se va el fracaso. Si no tiene el consenso social, estamos mal. O sea, no lo van a salir a defender. Posito, les cuento así cortito, yo no sé qué hora es, vos estás consciente de que yo me tengo que ir. Me queda ni a hacer perder el colectivo. No voy a perder el colectivo. Bueno, en Posito se va, probablemente se instale, digo, ha quedado acallado, una mega cementera. ¿Sí? Una mega cementera de producción. Nosotros tenemos una cementera, bueno, toda la historia habitual de la cementera, pero esta es la mega, es la más grande de Latinoamérica. Instalada ahí en Posito, porque la Sierra Chica de Sonda, como se llama esa montaña que hay ahí, tiene la mayor reserva de calizas y todo lo demás. Bueno, cuando apareció el proyecto así a la escala geogista, voy a decirlo así, como eran todos los proyectos de nuestro ex gobernador, que como decían los cercanos, uno le llevaba una propuesta así y el tipo se imaginaba el hospital más grande del mundo, la industria más grande del mundo, así que aquí pasan las cosas medio parecidas. Bueno, cuando apareció la cuestión de la mega cementera, los chicos, la gente, el chacarero y lo demás, dijeron, el librito, el librito. Esto no lo acordamos en el plan. Esto no fue lo que acordamos con vos, Sergio Uñac, que era el intendente en ese momento, en ese lugar. Y empezaron a salir a la calle. O sea, yo me acuerdo en alguna ponencia por algún lugar donde sale la gente, universitaria, con los carteles, no a la mega cementera. Digamos, San Juan tiene mucho problema con toda esta historia minera y demás. Pero se reclamó. Y eso estuvo bueno, porque ese era producto de los talleres. Aún cuando tuvo miles de deficiencias esos talleres, no fue bien procesada la información, no teníamos quien la trabajara. Como yo decía esta mañana, nos aparecieron cuando le dije, che, ¿dónde está el procesamiento de lo que la gente entraba en los talleres y dejaba un papelito de lo que le parecía, de lo que eran sus temas prioritarios o de las estrategias que consideraba oportunas? El procesamiento de eso no estuvo muy bueno. Entonces cuando lo pedimos nos trajeron como el fontón con los papelitos, así como Susana Jiménez con el...
¿qué te pasa? O sea, ¿qué hacemos con esto? Esto no es así. No es que les pido, van, se sientan, pierden su tiempo, su esfuerzo y después yo no puedo procesar esta cuestión. Entonces tiene que haber gente capacitada para procesar y que yo de ahí saque insumos para generar un plan. Y después lo pongo a consideración y va a ser lo que ellos dijeron. Y yo me acuerdo de esas noches, digamos, en las que, Posito, digo, es una comunidad, los que conocen, más tranquila, más chiquita, y toda la comunidad iba a esos talleres, entonces armábamos una proyección y bueno, yo les iba explicando. Y es obvio que lo primero que hace la gente es decir, a ver, en esa zonificación yo vivo acá. Me decía, señorita, sí, mire, exacto, mi casa entonces queda incluida en la zona no sé qué. Y bueno, y ahí la explicación. El otro decía, yo quiero vivir en la montaña porque bueno, te vas a tener que llevar los servicios, claro, porque, o sea, así no va, así no va. Y explicar un poco es eso, la gente no tiene por qué saber. Este hombre intendente, que es abogado, no tenía por qué saber. Cuando yo empezaba a hablar me decía, para un poco, porque vos hablas de jerarquización de las vías, ¿qué es eso? O sea, como si todo el mundo entendiera, como pasa acá, el vocabulario que estamos usando. Entonces estos talleres, como te decía yo que al principio empezamos con jornadas de sensibilización, con talleres de debate de algunos temas, con talleres de validación de lo que digamos, permiten también ir formando a la gente, o sea, que sepan de qué estamos hablando. A veces yo creo que hay grandes, no sé si grandes proyectos o expedientes o cosas que se inician y que hay un tipo ahí detrás de un mostrador que como no sabe, no le da ni bolilla y queda cajoneado, por usar el término muy nuestro, queda ahí cajoneado. Entonces, por eso el programa de capacitación apuntaba a los agentes de la gestión pública, que estaban ahí, que supieran de qué hablábamos cuando hablábamos de planificación y hacia dónde íbamos. ¿Es un proceso corto? No, súper largo, no terminado todavía, ¿sí? Acá hay dos miembros del Consejo Urbanístico y me cuentan de que hace más de un año y medio que no se reúnen para esas cosas. No los citan a ningún tipo de reunión. Esto se hizo dentro de un grupo cerrado de la Municipalidad de San Luis. Digamos, son iniciativas que entiendo que después de elaborar el yo quiero agregar algo. Yo creo que a través de distintas gestiones municipales algunos esfuerzos se han hecho. Son esfuerzos aislados, sí, eso es cierto. No ha habido una continuidad, no ha habido una visión global, no ha habido una intención de llevarlo hasta el final. Pero cada gestión, mal o bien, más o menos, algo ha hecho. O sea, yo creo que todas esas cosas que se han hecho, y probablemente lo que está diciendo la arquitecta sí es cierto acerca del trabajo que se hizo a partir de la intervención de un grupo que vino de Córdoba, pero que se cerró, todo eso sirve como antecedente. No es que, porque lo malo de cada gestión es que borran, tiran toda la basura y empiezan de nuevo como inventando la pólvora. Entonces, hay mucho material que podría servir, que se podría juntar y que podría constituir un punto de partida. Lo que ocurre es que así hay que verlo, como que es un material que puede constituir un punto de partida, que hay que sociabilizarlo, tal como estás diciendo, hacer realmente, conformar el equipo, abrirlo a la comunidad, porque nadie sabe nada de estas cosas. Nos podemos haber enterado en el Colegio de Arquitectos que hubo dos paracaidistas que vinieron acá a decir cómo se hacían los edificios en altura, por ejemplo, en la gestión de Alicia Leme. O nos podemos haber desayunado, hemos tenido algunas reuniones con el arquitecto Barbaresi, que nos comentó algunas cosas interesantes sobre proyectos en la Granja La Malla, creo que otras cosas no nos contó. Entonces sí, hay cabos sueltos. A ver, juntémoslo, veamos, de eso limpiemos, qué sirve, qué no sirve, qué se desactualizó, qué todavía está actualizado, cuáles son los elementos que todavía tienen potencial, conformemos a esos equipos técnicos en serio. Si no son dentro de la municipalidad, y serán fuera de la municipalidad, conseguir la fuente de financiamiento, lo que fuera, y presentar un trabajo del que, como dijiste esta mañana, que estoy absolutamente de acuerdo, del cual se apropie la comunidad, de manera que exceda a los 4 años de una gestión, porque 4 años de gestión es poco, es poco. Está bien, se hace, en 9 meses vos podés preparar un paquete, pero ese paquete hay que seguirlo, hay que pulirlo, hay que reverlo, hay que volver para atrás, hay que seguir para adelante. Entonces, dejar algo que exceda a la gestión, que la gente se apropie, de manera que cuando venga el próximo intendente le diga, ¿sabe qué? No importa un pito el color político, en realidad nos encantaba este proyecto de ciudad, y con este proyecto de ciudad queremos seguir,
están escritas ya algunas cosas, están determinadas, hay programas, hay proyectos, ¿por qué no continuamos? Esto es lo que nunca se ha hecho. Pero ya que estén todos acá discutiendo y replanteándose esto, el punto de partida que hay que hacer, y coincido totalmente con vos. Ha sido muy interesante la charla que nos has dado, desde mi punto de vista nos ha abierto un panorama interesante, porque más allá de que sea San Juan, esto es aplicable a todo. A todo. Sí. En la época de la gestión de Enrique de Canta, se hizo un plan de desarrollo urbano y se elevó a los colegios profesionales y al Consejo Deliberante también. Nunca se avanzó con eso. Eso fue todo y terminado, estaba encarpetado con los planos, con todo el plan de desarrollo. Nosotros también en San Juan detectamos, digamos, cuando nos pusimos a hacer eso, que en el año 80 alguien había empezado a trabajar estas cuestiones y había planes. Y lo que pasa con esas cosas por ahí es que, bueno, hablando ya de 37 años para atrás, del año 80, había una visión de la planificación que era muy física, muy estática, no pensaba en el crecimiento, pero sí se convierte en un insumo, en una lógica que está ahí. Y es lo que hay que rescatar, estos insumos, procesarlos y ver cómo se siguen para adelante, obviamente. Es un insumo a tener en cuenta.